pasa, algo queda. No sé, ¿qué todo pasa? Porque son momentos en la vida. Allá ustedes. Esta noticia es para vos, que tenés personal. Escucha bien, ahora podés ahorrar desde 800 por mes si ya tenés internet en el celu y en tu casa, todo de personal, por supuesto. Solo tenés que activarlo desde la app Mi Personal. Facilísimo, entra a la app con tus datos, vas a menú, productos y servicios. Seguís los pasos para empezar a disfrutar el descuento, no te lo pierdas. Personales, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Y vienen... Ahora, Document Juanes con Juan Ferrari. Document Juanes. Lo mejor del año, los mejores documenjuanes del año. Eso será la semana que viene, Matías. Pero de casualidad, buscando documentales, de alguna manera, uno de los que vamos a mencionar hoy, va a tener mucho de lo mejor del año porque de alguna manera se van a ir metiendo ¿Es uno de los otros. mejores? No sé si es uno de los mejores. Es una gran historia la que voy a contar, pero antes quiero ir a las noticias. Y en este caso hablar de noticias de documentales y deporte, porque Bien, vieron que fue un año muy importante para el deporte. Vieron que por años uno podría definir al género documental como el año del true crime en su momento, con los crímenes y los casos policiales. Netflix, por ejemplo, en este 2021 decidió estrenar una serie documental de un caso policial por mes. O sea, todos los meses vos tenías algún caso nuevo, sí, exactamente. Mirá. Aunque no haya sido el furor que fue en otros años con Making a Murderer, por ejemplo, o de Staircase. Ese creo que abrió una puerta, esos dos. De Jinx era el otro, pero que no... De Jinx en HBO, recontra recomendado, ahora que se puede conseguir en HBO Max, vayan a buscar. La pregunta, Barsky, del día es, ¿Last Dance fue el año pasado? Last Dance fue el año pasado, 2020, de también hecho... inaugura... no sé si inaugura, pero hay como una serie de documentales de Guardado 40 años, por un lado, y otra es la serie de documentales deportivos. Sobre todo es eso, si bien las series documentales deportivas existían con los 30% de ESPN, el año pasado fue muy significativo y este año hubo mucho de eso también. Recomendamos, por ejemplo, el documental de Mardy Fish, hablamos de Caitlyn Jenner. El también, de Tiger Woods. El de Tiger Woods en verano HBO. Y el de Tiger Woods, que es impresionante. Salieron algunos un poquito más flojos, el caso de Pelé, por ejemplo, fue este año también. Exactamente, es el ejemplo perfecto para los más flojos. El de Simone Biles, el de Naomi Osaka, la tenista, también fue interesante. Hubo de Schumacher, hubo de Fernando Alonso. Y el tema es que con estos deportistas, obviamente las plataformas, al igual que con los músicos en su momento, van y buscan el gancho, buscan firmar un contrato para asegurárselos para, en este caso, el 2022. Y uno de los que firmó contrato con Netflix para el 2022 es Neymar Jr. Neymar firma un contrato y ya se puede ver el tráiler de El Caos Perfecto, así se llama su documental. Promete el título, porque la verdad, como con todo, obviamente, pero puede ser una bosta, lavada, que no diga nada, o puedes contar muchas cosas. ¿Qué vende el documental? Además de que se estrena el 25 de enero, y que viste que para enero siempre hay algún estreno interesante. Sí. Por ejemplo, Rock and Roll Cowboys, el de los ratones, se estrenó, creo que el 1 de enero del 2021. Pasado, sí, no, de este año. Ah, bueno, pero fue el año pasado. Claro, enero parece año pasado. Pero la cuestión es que Neymar va a tener un documental y lo que vende es que es un poco más del costado personal y de su vida que del lado deportivo en el Paris Saint-Germain. Me imagino, sí. Así que El Caos Perfecto es el tráiler que ya pueden ver, esperando no tanto, no falta tanto, falta apenas un mes para poder ver este documental de Neymar y esperar otros documentales deportivos que va a haber. También este fue el año, como decías, de mucho, encontré un cassette guardadito ahí y lo rememoro. Get Back obviamente va a estar en todos los rankings. Parece increíble que suceda esto, ¿no? En esta era donde se ha usado prácticamente todo. ¿Qué cantidad de cosas más hay guardadas? O, en este caso, en el caso de Peter Jackson, creo que no solo estaba guardada, sino que hay un laburo de restauración y recuperación que lo hizo posible. Sí, porque esto sale también el documental Let It Be, donde había mucho de este material, pero obviamente con otra calidad y con muchas horas de filmación que nunca habían visto la luz. Pero a lo que quería ir es que con el caso de la música, uno podría decir, bueno, pero ya nos escribieron todos los posibles documentales de la música y más ahora con Get Back como el definitivo. Y en realidad siempre hay una historia chiquita para contar atrás de un festival, como el caso de Woodstock, atrás de un recital, como el caso de bandas que le han dedicado puntualmente a un evento. Y hoy traigo dos recomendaciones que tienen que ver con la música. La primera es para encontrarla por ahí, la tienen que ir a buscar, la pueden encontrar en esa plataforma que es como una cueva. Que tiene tres, ahí la van a encontrar, exactamente. Y es un documental que cuenta la historia de un dúo de rap
que se llaman Insane Clown Posse, así en inglés. Jopo Angeli Dixit. Ok, La traía. es una banda que está considerada la peor banda de rap del mundo. Muy Es bueno. como todos los críticos dicen, son los peores, el mundo del rap no los acepta. ¿Hay consenso? Hay consenso entre el mundo del rap diciendo, son malísimos. Estos dos chabones son malísimos. Al principio empezaron simplemente rapeando, son de Detroit. Sus rapeos eran bastante sencillos, no había como una gran cosa atrás de su música. Después le encontraron un jeite a lo Kiss, que es que se empezaron a maquillar las caras y se empezaron a pintar como payasos. Ahí es donde cambian el nombre y terminan teniendo que es Insane Clown Posse. Y a partir de acá sus letras también empiezan a cambiar porque ellos siempre quisieron ser un poco matones, un poco gangsters y se paraban en una situación. Sí, pero son dos blanquitos que maquillados de payasos dan un poco trash, pero no dan, la verdad, No mucho miedo. Lo que pasa es que ellos tienen la influencia de Niggers with Attitude, ¿viste? La banda de Compton, con Ice Cube a la cabeza, como ese mundo del rap gangsta, a ellos les encantaba. Y en Detroit trataron de desarrollar eso. Pero como les decía, al principio era todo fe, todo confianza por parte de ellos, pero no tenían ni mucho público ni una gran aceptación por parte de los colegas y la crítica. Hasta que en un momento los tipos no se rinden, siguen editando discos, siguen armando su merchandising, siguen armando sus giras y empiezan a nuclear a un montón de fans que de repente se convierten como en familias. Empiezan a tener como sus códigos, empiezan a entender de qué va la banda, cuál es su mensaje, o por lo menos, no sé si saben cuál es su mensaje, hacen una interpretación del mensaje de estos raperos. Pero están todos conectados, ¿viste? Los pibes del foro. Y exactamente, son muy familias, son muy del codiguito, son muy internos. La banda twitchera. Y se hacen llamar los Yugalus. Así se los conoce a los fans de Insane Clown Posse, este dúo de raperos de Detroit. Pero ¿qué pasa? El FBI investiga un poco y los define y los cataloga como una pandilla. ¿No? A los fans Locos de de esta mierda. banda. Locos peligrosos. ¿Por qué? Porque usan la misma ropa, porque responden a los mensajes que supuestamente tiene la banda Están de... uniformados, responden un objetivo, piensan lo mismo de todo. Secta. ¿Pero eso te hace pandillero? Bueno, No, bueno, pero la inteligencia policial y otras contradicciones, que es el libro que voy a sacar, te lo va a contar. pero el FBI cuando te cataloga de pandillero te anota en una hojita, en una listita, y esa listita se publica en algún lugar. Entonces, si vos sos Yugalú, si tenés un tatuaje, automáticamente sos para el FBI. Hoy que es y todo para la tribu, ¿no? sociedad. ¿Eso hace cuántos años era? Y esto Porque hoy fue- es todo tribu. Esto fue a finales de la década del 2000 y ahora va la historia que voy a contarles porque ¿qué pasó? Muchos de los Yugalú, muchos de los fans de esta banda empezaron a perder el laburo, la tenencia de sus hijos cuando Tremendo. tenían parejas separadas. Claro. ¿Por qué? Porque el FBI los catalogaba de pandilleros. Entonces, ¿de qué va el documental? De la banda y sus fans tratando de que el gobierno, de que la Corte Suprema les cambie ese estigma, que les saque de la lista de pandilleros, que entienda que son los fans de una banda y que si bien responden en esta cosa de pequeña masa que se junta y que se mueven juntos y que hacen un evento anual y cantan las canciones. Obviamente las canciones tienen mucho de matemos un policía, rompámosle la cabeza a alguien por la calle, pero no deja de ser una expresión. Entonces, ¿qué hace la banda? Va a la quinta enmienda, este artículo dentro de la Constitución de los Estados Unidos. ¿La quinta o la primera? Ahora tengo como mi duda. La primera. Es la primera enmienda, ok, claro. Habla justamente sobre derechos y libertades. Entonces están pidiéndole al FBI que saquen este rótulo y el documental va de eso, de conocer la historia de la banda, de conocer cómo esta banda pedorra en algún momento logró a un grupo de fans y cómo en este momento siguen peleando. El corte es Casablanca y ellos como con pasacalle diciendo por favor, somos gente normal, fan de una banda, queremos que nos saquen este rótulo. Free Britney. De eso es que trata este documental. Insane Clown Posse. ¿Cómo Insane- se llama la banda? El docu. Ahí ya te digo el nombre del docu, que lo estoy buscando porque justo se me fue. Se llama en inglés The United States of Insanity o La locura de los Estados Unidos. Así lo encuentran en plataformas volcadas a la delincuencia. Vale la pena por si conocen la banda o por si quieren entender esto, bueno, que está también bueno. está bueno, que es el vínculo de los fans con una banda. Muchas veces uno dice, bueno, yo canto estas canciones, no sé bien qué es lo que canto, pero me siento parte de una familia. O sea, de repente también está bueno ver el documental que nucleaban a muchos marginados, ¿viste? Como mucha gente que quizás no se sentía a gusto en otras bandas porque, no sé, por cuestiones físicas, ¿viste? Como acá es como una cosa de, sos medio freak, sos medio deforme, nosotros te abrazamos, venite para nuestro bando. Y ahí es que salen los Yugalus y esta historia, la de The United States of Insanity, el primero de los dos documentales. Bien, primer docu recomendado y más. El segundo tiene que ver
con una historia que se desprende de uno de los mejores documentales de este año, y sí, fue este año, que es el documental de los Bee Gees. Es de los mejores que he visto. Los de Bee Gees, música, me gustó mucho. En HBO pueden encontrar aquel documental. ¿Es un capítulo o 2? Ahora para mí es uno solo, para mí es una película. Es una exacto. peli, sí, es una peli. Sí, Increíble. Increíble. Es una historia increíble de los hermanos Gibb. Realmente vale la pena ir a buscarlo. Y vos sabés que el otro día, chequeando los chats de Arranque de Todo Pasa, cuando Clemente se suma al grupo, recomendábamos entre nosotros, antes de que empiece la columna de documentales, Juanes, 2 documentales. Uno era el de Tiger Woods, la serie documental de HBO. Verano, me acuerdo. Y la otra era justamente este documental de los Bee Gees. Y no sé qué tan fresco tengan aquel documental para el que lo haya visto, pero hay un personaje clave en esta historia que se llama Robert Stigwood. Robert Stigwood es un chabón, un rubio, ojos medio huevo Müller, para que se haga una idea, inglés él, que era el representante de los Bee Gees, fue el tipo que los trajo de Australia, es el tipo que tuvo una reunión con los Bee Gees, le dijeron, a ver, canten algo en el medio de una resaca, los Bee Gees cantaron, le dijeron, vengan más tarde, como los voy a firmar, ¿viste? Como esa gente que está como en un lugar que decís, no sé con quién estamos firmando, pero este tipo se parece que es grosso. Bueno, Robert Stigwood en ese momento era el manager de Clapton, entonces ya manejaba a un tipo así y era muy amigo de Brian Epstein. Y acá se va a conectar un poco la columna con lo que acabamos de escuchar con Juan y con los Beatles, porque hay un momento donde Brian Epstein, el manager de los Beatles, se harta las bolas. Dice, no quiero más, no quiero ser más el representante de los Beatles, porque él también era joven, como lo eran los Beatles, y en el medio de todo ese suceso, él quiere soltar, él quiere representar toreros. Brian Epstein estaba en otra total, pero no podía soltarlo. Y en un momento lo contrata Robert Stigwood para que se sume a la productora que tenía a los Beatles y que empieza a laburarlos con la intención del día de mañana, de alguna manera, venderle a los Beatles. O sea, como venderle el pase, como que él se convierta en el representante. Okay. Y los Beatles, cuando conocen esta historia y cuando se enteran que este chabón quiere ser parte, le dicen, ni en pedo. O sea, nosotros no vas a vender a ningún lado. Si vos no vas a vender por el contrato que tenían, hacemos una canción todo el tiempo y la cantamos desafinada, le decía McCartney, como diciendo, no, esto no va a pasar. Entonces Stigwood dice, ¿saben qué? Si estos tipos no me quieren, yo me voy, me armo mi agencia de representaciones, y ahí es donde arma una agencia a la cual tiene a Eric Clapton, a los Bee Gees y otros artistas más chiquitos, donde empieza con eso a trabajar. ¿Y qué hace Robert Stigwood? Es el tipo que se da cuenta que hay un momento con Woodstock donde los jóvenes empiezan a darse cuenta de que hay otra movida que no es solo el cine. En un momento, para tener una salida un fin de semana, la movida era ir al cine para los jóvenes. Y con gusto dicen, en la música también hay algo de esto. ¿Y qué hace Stigwood? La ve antes que todo, se dice, hay algo que tenemos que hacer, que es mezclar la música con el cine. Entonces empieza a producir cine. Y es el que produce, por ejemplo, Busco mi destino, la película de Dennis Hopper y... ahora no me sale el nombre del otro, pero Easy Rider, es la que están arriba de la moto. Bueno, empieza a hacer un montón de películas, o El Graduado, por ejemplo, las que empiezan a mezclar música con ficción. Pero además no solo eso, sino que empieza a meter guita en pequeños productores de Broadway y compra los derechos de Jesucristo Superstar y de Tommy, el musical de Who, y es el que lo lleva al cine también. Entonces es el que le encuentra el jeite a que esas obras de teatro se conviertan en grandes obras en la música. Pero hay algo más. En un momento el tipo está con el olfato así muy atento. Él ya venía laburando con los Bee Gees, y si vieron el documental de los Bee Gees no hacían música disco. Los Bee Gees hacían otra cosa, hacían un pop más cercano a los Beatles, esa era su intención, o al soul en algún momento. Venían de un pop, la música disco un poco se le pone el sello en esa época. De hecho, el documental de los Bee Gees está buenísimo, la peli de los Bee Gees, para ver cómo influenció en la música de rock de los 70, como respuesta un poco a la música disco. La cosa es que Stigwood tiene un montón de gente con él laburando y les pide, le dice, vayan a ver qué está pasando, o sea, cuáles son las tendencias, qué es lo que está pasando. Y viene un pibito que le dice, che, mira esta noticia, esta crónica que se escribió en el New York Mag, en la revista de Nueva York. Y era una crónica que decía, fiebre de sábado por la noche, nuevos rituales de la noche en Nueva York. Y es una nota de un tipo que se llama Con de apellido, es buenísima la crónica, la busqué y está para leer en internet, que es un tipo que se metió en un bolichito y descubrió la música disco. Claro, acá se está bailando disco, viejo. Acá se está bailando una música que se llama música disco. Lo que contó es que lo que había era gente que de lunes a viernes laburaba a destajo y que el viernes a la noche ya se empezaba a preparar para lo que iba a ser su sábado. Toda esa
tristeza, toda esa cosa desganada que tenía en la semana por la cantidad de laburo, Se convertía en glamour. en una Fiesta, sola festejo. jornada, en pensar qué te ibas a poner, en cómo te ibas a vestir, cómo te ibas a peinar para llegar a eso. Y escribe esa crónica, y cuando escribe esa crónica conoce un bailarín que le dice, ¿esto a vos te parece que es música disco? Vos tenés que ir a los clubes Claro. de Brooklyn. Cuando descubre también al universo gay, Exacto. que estaba totalmente metido ahí adentro y contenido y resguardado. Lo que pasa es que había algo muy loco, porque la música disco era una música que abrazaba a todos, a los latinos, a los negros, a los gays, pero hay un bailarín que le dice, anda a ver lo que pasa en los clubes de Brooklyn, y cuando el chabón va, descubre que Brooklyn era todo tano, era todo italiano en ese momento, y había mucha reticencia a recibir a gays, a negros, a latinos, y ahí conoce otra historia, como una historia de gente también muy laburadora, pero como más oscura, ¿viste? Como todo mucho más gris. Y ahí donde el tipo, cuando llega esta nota y cuando llega esta recopilación, llega a oídos de Robert Stigwood, a los ojos porque la lee, y dice, acá hay una película, acá hay una historia. Le dice, acá hay una historia, y acá hay una historia, y dice, y acá hay un personaje que creó que escribió la crónica, que no sabemos si es real o no, que no se llamaba Tony Manero, pero se llamaba parecido, y es un poco el personaje de John Travolta en la película. Es un Claro. tano que vive en Brooklyn y que lo único que está pensando es en ir a Manhattan para ir a bailar y para también desligarse un poco de esa vida familiar y oscura y esa clase media baja que está tratando de salir adelante para brillar en el baile. Ser y en otro, esta un discoteca. sábado y otro de lunes a viernes. Exactamente. De ahí es donde surge el germen de esta historia. Robert Stigwood la ve y es el chabón que agarra una estrellita de la tele que se llama John Travolta, que no tenía ningún tipo de presencia todavía en el cine, y le firma por 3 películas. Le dice, le da $1 millón y le dice, yo a vos te voy a hacer una estrella de Hollywood. Travolta firma ese contrato. Pintaba para ser grosso en la tele, pero no para ser grosso en el cine. Claro. Y lo contrata para que esa primera película sea Saturday Night Fever, Fiebre de Sábado por la Noche. La película que cambió todo. Una película que cambió todo, ¿por qué? Porque además Robert Stigwood, que parece que andaba bien con el olfato de la música disco, que decidió sacar el disco junto a su banda que representaba, llamada Los Bee Gees, antes de que se estrene la película. Te spoileaba las canciones de la película, Excelente. ya te manejaba con esto que está sonando de Vende el fondo. disco Puede antes ser de la sacar la película. película, un Claro. fenómeno. Y además todo, viste, cuando decís, está todo angelado, porque los VGs le dicen, bueno, a ver, te mandamos estos 5 demos. Los 5 demos que le mandan son Staying Alive, How Deep Is Your Love, Tremendo. Should Be Dancing. Una mejor o sea, que la otra. Todos los temas que... Nos cuesta elegir el tema con el que cerramos esta columna. imagínate. Exactamente. La cuestión es que Robert Stigwood fue un capo en entender, en verla antes, en entender este fenómeno, y el director de este documental, que se llama Mr. Saturday Night, es un director que dijo, yo iba a hacer un documental sobre la escena disco, yo quería hacer eso, pero me encontré con la historia atrás de esta película, que además tiene muchas más cuestiones, como que por ejemplo el director iba a ser el director de Rocky y de Karate Kid, Ad Wilson, y después se pelea con Stigwood porque dice, yo quiero hacer la película pero sin la música de los Bee Gees. Dice, muchas gracias, vaya por allá. Yo necesito juntar mis kioscos. Lo corren. Está bien. Como después, en otro documental que hemos mencionado acá sobre la historia de Disney, hay un capo de Paramount que le dice, esta película no va a andar, le dice, dale, hagamos esto, me dice, si yo meto 5 números 1 con las canciones de Bee Gees, vos me das 250 salas más. Todos negociados que hacía Stigwood y que terminó generando esto, el suceso absoluto de Fiebre de Sábado por la Noche. Mr. Saturday Night es el último episodio de Music Box, esta serie de HBO que tuvo el documental de Alanis Morissette, de Woodstock 99, de Kenny G, y que también cuenta la historia de Robert Stigwood, que está mencionada en Bee Gees, pero acá está más metido en la película Fiebre de Sábado por la Noche, y por eso vale la pena buscarla en HBO. Bien, un par de documentales Exacto. recomendados. El primero es The United States of Insanity, o La locura de los Estados Unidos, sobre este dúo de rap llamado Insane Clown Posse, y el segundo se llama Mr. Saturday Night, o El hombre de sábado a la noche, la historia de Robert Stigwood, de una banda que se llama Los Bee Gees y de una película que marcó un antes y un después con la música disco y con estas canciones. Para ver Barracas Quilmes hoy de la noche, bailando música disco. You should be dancing.
OSDE tiene la cartilla médica más amplia del país. Hay cardiólogos, pediatras, traumatólogos, oftalmólogos, más de 125.000 profesionales y eminencias entre todas las especialidades para lo que puedas necesitar. Ni me mira, Marcos. Ingresá a osde.com.ar para encontrar la eminencia que estás necesitando para tu operación o tu intervención y encontrar la cartilla médica, información sobre los planes y mucho más. Gracias, OSDE. OSDE, desde hace 49 años en Argentina. Nuestro primer verano juntos. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Tu radio en el formato que quieras. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. Llega Navidad y Galicia lo sabe. El 16 y 23 de diciembre, disfrutar un 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Galicia en marcas y shopping seleccionados. Y si sos cliente Galicia Eminent, tenés un 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Además, podés canjear tus puntos Quiero en nuestro especial de Navidad. Conocé más en bancogalicia.com. Cartera de consumo, tasa nominal anual, tasa efectiva anual, costo financiero total efectivo anual, CFTA 0%, ejemplo, por una compra de 1.000 pesos, el ahorro es de 1, 250 pesos y de 2, 300 pesos, y el valor de las cuotas será de 333 pesos con 34, el precio total financiado de las cuotas incluyen el CFTA de 0%, términos y condiciones en bancogalicia.com. Pasó en Urbana Play 104.3. Perros de la calle. El miércoles que viene vamos a hacer una mini misión para toda la gente que vaya a Carranza 1962. Así que el 22, este miércoles, juguetes y alimentos son las dos prioridades. Carranza 1962. Estamos en diciembre, realmente tenés un montón de juguetes por ahí, los que tienen hijos o sobrinos o los hijos son grandes. Pensemos que además lo hacemos el 22 y el 24 es Navidad, o sea, 2 días antes. 2 días antes, algo lindo tiene que ser, no hay tiempo de arreglarlo. De clasificar ni de arreglar, así que... Así como viene, se va. Como llega, sale. Chicos, ¿cómo les va? Bien. Qué contenta que estoy de poder ir el miércoles otra vez. ¿Venís a la mini misión? No, ¿qué va a ser una mini misión? Por favor. ¿Super misión? Super misión, Nati. ¡Super misión! Perros de la calle. Andy Kuznetsov Evelyn Boto y Harry Salvarrey. Lunes a viernes, 9 a 13. Urbana Play 104.3. o cuando y como quieras en UrbanaPlayFM.com. Somos Tu radio. en el formato que quieras. Llegan las fiestas y con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Aprovechá que con tu primera recarga de 150 pesos tenés 1.000 pesos de crédito más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Promoción válida desde el 1 del 2 al 31 del 2 del 2021. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Puma Energy te trae una promo salvaje. Llévate la botella oficial del equipo Puma Energy Team sin tener que correr 280 horas de travesía en Arabia Saudita para tenerla. Con la carga de 20 litros de naftas, ion diésel o lubricantes, más 990 pesos, puede ser tuya. Espíritu salvaje. Máxima tecnología. Ver bases y condiciones en www.pumaenergyarc.com.ar. Estas fiestas, envía y recibí regalos con Correo Argentino. Contamos con más de 1.600 puntos e-commerce para conectar a compradores y vendedores de todo el país. Con Correo Argentino, en estas fiestas, todo lo que das, llega. Llegaron las cajas navideñas a Supermayorista Vital. Amplia variedad, stock asegurado y el mejor precio del mercado. El reconocimiento que tus empleados se merecen. Con el ahorro que tu empresa necesita. Solicita las tuyas ingresando a nuestra web www.vital.com.ar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Urbana Play anuncia Khalid en Argentina. 16 de junio 2022. Estadio Luna Park. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Luego de sus colaboraciones con Rolo de la Berizo, Cucho de los Decadentes, Nito Mestre y Fabi Cantilo, Literal presenta Cuento de Hadas. Era todo un cuento de hadas. Con Hilda Lizarazu. Tuve que aprender a caminar y a ganar.
Escuchá Literal en todas las plataformas digitales y en las redes como literal_rock. Mediglove, una empresa dedicada a la producción y comercialización de guantes de uso descartable. Mediglove, cuidamos mucho más que tus manos. Conoce más en www.mediglove.com.ar. Home office, maratón de series, whatsappear, zoomear, streamear, postear. El mundo cambió. Míralo con Irix. Lágrimas para ojos secos y colirio para ojos rojos. Rinden 300 gotas de alivio y confort. Irix, refresca tu mirada. Los jueves, en Perros de la Calle, Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming. Movistar Fibra es internet con velocidad simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. ¡Opa!, dijo Gus. ¡Opa!, dijo Tito. Es la nueva Andes Origen IPA roja. Dese un gustito. Si hay QR, cualquier QR, paga desde App Macro con Modo. Ahora, la manera más práctica de pagar donde y cuando quieras con QR es desde App Macro con Modo. Conoce más en macro.com.ar/QR Macro. Macro, cerca, siempre. Cartera de consumo y comercial, solo para pagos con débito en cuenta. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Ya sabes que todo pasa a la vez, que no existe el después, que alguien piensa que llora, que la vida es solo. Todo pasa. Buenísima la iniciativa de las YPF Full Session para que la música siga recorriendo el país en las mismas estaciones de servicio donde parás vos, donde paro yo, donde paramos todos. Hay paradas espectaculares. Desde Mar del Plata, en este caso, llegan Los Tipitos con una Full Session. Desde Mar del Plata llegan Los Tipitos y dan una Full Session en La Pampa. Así dice. Así que es un lindo viaje, un ida y vuelta. Más de 25 años recorriendo escenarios. Aquí estuvieron el otro día, donde vos frenás en un YPF Full para dar un show íntimo para todos tus fans. Ahí están Los Tipitos en este concierto subido al canal de YouTube de YPF Serviclub. Lo vemos. De frente a una ventana, super lúcida la mirada, recorre el paisaje y no su interior es luna, son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar. Espera que yo vuelva y le diga: aquí estoy, mi amor, no existe el olvido. Aquí estoy, mi amor, de vuelta, he vencido. No puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Su mente inquieta se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando en las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, le esperan. Espera que ella vuelva y le diga: aquí estoy, mi amor, no existe el olvido. Aquí estoy, mi amor, de vuelta, he vencido.
dedicó toda su vida. Andando en las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva y le digan: aquí estoy mi amor, no existe el olvido. Aquí estoy mi amor de vuelta, he vencido, lo puedes. Esta con la voz de Andrés va bien. Y ni te digo con la de Los Tipitos y la de Agos Nishi, que canta pequeña muestra de la full session de Los Tipitos en la IPF de La Pampa. Para escuchar un poco más o para descubrir las otras full session, métanse en el canal de YouTube de IPF Serviclub. No se van a arrepentir a seguirlo. Se vienen un montón de sorpresas más. IPF Serviclub, la música nos mueve. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Con Emiliana Pizarro, ¿acaso la mejor periodista de la Argentina, codiciada por diferentes medios de comunicación y confirmada aquí en la Argentina? Se va a servir un alfajor, ¿acaso de los mejores alfajores producidos en la República Argentina? ¿Hago las noticias comiendo? Bueno, podés tenerlo. Sí. Cortado, pedacito, no falla. Te traes uno entero, no lo agarra nadie. Cortadito así, ¿quién no lo agarra? Chini, ¿estás bien? Queremos confirmar tu estado de forma. Perfecta y bien atendida por el señor Juan Ferrari. Excelente. ¿Cómo transcurrieron estas primeras 3 horas 48 minutos sentada en una silla nueva, de la que va a ser difícil sacarte? No va a ser difícil. Bueno, No. la estás Mañana pasando bien. más. Tiene Sí, el la estoy premio. pasando Muy bien. Tengo premio, tengo comida. Es un mashup de, Esperemos de a Maya ver qué pasa con Clemente. Emi, ¿no? Porque tiene como muñequitos como Maya. Y bueno, eso es el Y es periodismo. muy laburante. Claro, exactamente, Claro. como Emi y putea. A Maya igual no, Y me- perrea. no me la traigas a la mesa. ¿Otro bocado vas a meter? No sé, me dijeron que haga las noticias comiendo. No. Yo le hago caso al productor general. Muy bien, que es Juan Ferrari, para que todos sepan quién manda acá. ¿Quién es el responsable de este programa? Bueno, desde hoy hay 5 provincias con pase sanitario para indignación de los antipases sanitarios. Pues es la que se viene, es la que va en Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Santiago del Estero y provincia de Buenos Aires. Arranca hoy el pase sanitario obligatorio para acceder a ciertas actividades que se consideran de riesgo epidemiológico. Varía de acuerdo a las provincias. Por ejemplo, Río Negro lo pide para eventos cerrados de más de 1000 personas, viajes grupales y boliches, mientras que Córdoba, que tenía previsto implementarlo a partir del 1 de enero, que es el día del pase sanitario a nivel nacional, lo adelantó ante la suba de casos y lo pide, por ejemplo, también en partidos de fútbol, competencias deportivas. Eventos deportivos tenés que tener tu pase sanitario. Ya lo tenían Tucumán, Salta y Jujuy. El pase a nivel nacional, como dijimos, va a comenzar a regir el 1 de enero para mayores de 13 años con el esquema de vacunación completa y va a ser preciso para entrar a boliches, salones de fiestas, viajes grupales y eventos masivos de más de 1000 personas, tanto al aire libre como en lugares cerrados. El gran tema, y sigue siendo la incógnita, es transporte público y restaurantes. Los dos lugares, los focos de contagio más claros. Exactamente. Bueno, la cancha también, los boliches también, pero ahí a boliche no va todo el mundo, transporte público van casi todos. Casi todos. Sobre esto es como la tormenta perfecta. Todavía no llegó Omicron, digamos, no es la variante predominante. Por ahora, casi el 95% de los casos positivos que hay ahora en nuestro país son de Delta, Claro. pero ya hay casos, bueno, Córdoba es una de las provincias que más casos registró, digamos, que secuenció en realidad. Y el otro problema es que tenemos, decíamos hace un tiempo, 7 millones de personas entre 20 y 39 años que no se daban la segunda dosis. Sí. Bueno, ahora son 6, tan solo 1 millón recurrió a darse esa segunda dosis. Y lo que están diciendo, digamos, las noticias que vienen desde Europa y Estados Unidos y África es que para la variante Omicron no solo es necesaria 2, sino el refuerzo. Entonces, en eso estamos en un problema grave. Bien, hablamos de pases sanitarios, 5 provincias, no incluimos a Chubut, que tiene su problemática propia. Y hoy se ha derogado la ley de rezonificación, que era, digamos, son todas leyes que autorizan o no autorizan a la Exacto. megaminería. En este caso, fue para atrás Arcioni finalmente ante la Fue protesta para general. atrás con la legislatura, 5 días de los chubutenses en las calles, y ayer el gobernador Mariano Arcioni había anunciado en su cuenta de Twitter que iban a derogar la ley, pero para eso, digamos, no lo puede hacer el Ejecutivo, necesita que sesione la legislatura. La legislatura lo hizo hoy y derogó la ley que habilitaba la explotación minera a gran escala en la meseta central
chubutense. La ley fue aprobada, atención, de manera unánime. O sea que los 14 que habían votado para esta ley a favor y 11 en contra, esos Encima 14 unánime. votaron que vamos para atrás, que se equivocaron. Pan American Silver es la empresa que en 2010 compró el yacimiento de plata Navidad y es una de las reservas de plata más grandes del mundo y estaban esperando esta rezonificación, esta ley para poder avanzar. El proyecto, y esto es importante también, porque hablamos de Chubut como si fuese una isla, el proyecto cuenta con el respaldo a nivel nacional porque la cartera de desarrollo y de minería del gobierno actual es prominería a full, o sea, que no se los escuchó en los medios ni nada, pero tienen un discurso de que es avanzar y proyectar y ganancias y demás. Y tampoco hubo ninguna comunicación por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, no hubo absolutamente nada sobre este tema, ningún comunicado. Sin presupuesto aprobado en el Congreso, el Fondo Monetario espera un nuevo plan del gobierno argentino. La verdad que está complicada la negociación con el fondo. Muy. La fecha es 10 de enero porque ahora entran en receso. Todo sucede ahora. Esta semana el Fondo Monetario Internacional va a analizar los resultados de una evaluación interna del programa de facilidades que se le dio a Argentina durante la presidencia del ex presidente Mauricio Macri. Esto es previo a esta reunión en la que el gobierno tiene que presentar un nuevo proyecto para discutir el nuevo programa para reprogramar los vencimientos de 45.000 millones de dólares. 10 de enero, dijimos, es la fecha del FMI que Argentina tiene que presentar otro plan para el 2022. El ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció que el presupuesto era la base de negociación para el arreglo con el fondo. Ese presupuesto no se votó, eso fue para atrás. Ahora hay que redefinir números con una espada en la nuca, digamos, porque todavía falta un tema que es súper importante y son las tarifas de los servicios públicos. Fundamental. Eso está frenado y eso, el nuevo presupuesto hablaba de una quita de subsidios y una suba de tarifas. Bueno, el mayor recorte contemplado en el presupuesto era a eso, a las tarifas. Bien, tengo abierta la página de la FIFA, me metí por curiosidad, y dice, un mundial bienal, así lo ponen, reportaría notables beneficios económicos. Con eso no me diga, y un mundial cada 10 minutos también. Infantil. Sí, no me diga que va a traer beneficios económicos. Bueno, están apostando a que en marzo se apruebe el mundial cada 2 años, que me genera una enorme contradicción. Por un lado, no lo digo por tradicionalista, sino porque esperar el mundial, los 4 años, lo convierte en un evento súper especial. Digo, que sea cada 2 años, le quita un Para mí poco le quita ese algo y carácter te lo digo por especial. tradicionalista. Le quita, Sí. ¿no? Sí, es como que yo... Por otro lado, para mí me quedaban 6 mundiales, ahora me quedan 20, no sé cómo. Claro. En ese sentido está. Pero No, ¿cómo- está bueno ver más mundiales, pero mundiales de 50 equipos, o sea, diferente la competencia. ¿Cómo se articula ahí la Copa América, la Eurocopa? Para mí no, lo que no entra en mundial cada 2 años es la eliminatoria como está configurada, que dura casi 1 año. Entonces podría ser, es parte del debate, que la Copa América y la Eurocopa funcionen de clasificatorio para el Eliminatoria. mundial. Claro, exactamente. Hay clasificación para la Euro, bueno, no sé cómo lo van a hacer. Pero pareciera que la FIFA, mirando el negocio, tiene ganas de aprobarlo en marzo. Después lo charlamos también con Leo. Hicieron una cumbre global para debatir el proyecto de los mundiales y fue el mismísimo Gianni Infantino que dijo esto. El presidente de la FIFA dijo que el proyecto calcula un aumento de 4.400 millones de dólares en los ingresos y hasta ahora contaría con los votos para aprobarlo. Es una entidad sin fines de lucro la FIFA. Bueno, Es una entidad sin fines de lucro. Digo, ¿Quién es que diga que ganaríamos más guita abiertamente, muestra Los- lo que es de verdad. ¿qué continentes se oponen? ¿Qué zonas crees que se oponen a hubo votos en contra? Al mundial cada 2 años. Sí. Es que tengo dudas, no lo sé, decime, que ¿África o los europeos son los que se Europa y Sudamérica. oponen? Y claro, los que más valor le dan a los pocos. Hubo 22 mundiales hasta acá, hay 6 campeones de mundiales. Esto abre la sensación de que tenés más chance de ganarlo. Pero pierde que un haya poco muchos de mundiales. prestigio también esta cosa, de como yo lo pensaba cuando leía la noticia Para mí hoy, sí. como la lógica de cuando haces marchas por cualquier cosa. Claro. Pierde el sentido y pierde Hago un paro por cualquier cosa y cuando tenés un motivo fuerte para parar, es un paro más. perdió la fuerza, no Es un tiene paro más. sentido. Y en esto me parece como que, o sea, para los ansiosos es espectacular cada 2 años. 4 te parece un montón, 2 es como mucho, 3. No, y si se hace, suponete, en los años pares, suponete, ¿no? Que se hace en el 22, en el 24, en el 26, en los impares se juegan las Euros y la Copa América y etcétera, y ya está, y queda ahí configurado de esa manera y te acostumbras a que haya un mundial cada 2 años. No lo sé porque el año del mundial se reconfigura todo cambia. Si bien cae en el verano europeo, que es el calendario que rige un poco el mundo del fútbol, bueno,
Es difícil de ver y obviamente cuando sucede te acostumbras a todo, ¿no? Arrancó el Mundial cada 2 años y de golpe ya pasaron 3 mundiales y te olvidaste que era cada 4. Bueno, lo charlaremos más adelante también con Leo. Ahora hay datos meteorológicos. Auspicia el clima. Air Europa. Apenas una llovizna anoche, unas gotitas. Hoy a la mañana no la sentí. Siguen los 29 grados, 1/10 para hoy. Mañana máxima de 31, jueves máxima de 30 con cielo apenas nublado. Viernes parcialmente nublado, máxima de 31. Fin de semana sin lluvia y con máximas de hasta 30 grados la temperatura. Y el pronóstico para el fin de semana navideño, 29 grados la temperatura actual. Amplía tus horizontes en la nueva clase Business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Una nueva estación. Una nueva experiencia. Urbana Play 104.3. Verano. ¡Opa! Dijo Gus. ¡Opa! Dijo Tito. Es la nueva Andes Origen Hiperroja. Dese un gustito. Cuando salís a buscar los regalos con un 40% de ahorro con ICBC, tenés un buen día. Del 18 al 21 de diciembre tenés hasta 40% de ahorro en los mejores shoppings con tus tarjetas ICBC y 20% adicional pagando con Modo. Hacete cliente ICBC 100% online en icbc.com.ar. ¿Tenés ICBC? Tenés un buen día. ICBC, sí. Propuesta válida para cartera de consumo del 18 al 21 de diciembre. Para más información ingresar a beneficios.icbc.com.ar. Este año, Naviditis llega a Urbana Play. ¿Abrimos los regalos? ¡Sí! El especial navideño de Julieta Pink, Juan Ferrari y Fábrica de Canciones. Lo escuchás en nuestro Spotify para palpitar la noche más importante del año. ¿Estuviste soñando estos días? Sí, iba por la calle Florida y de repente me empieza a caminar hacia mí un arbolito, pero era un arbolito de Navidad. Me dice, ¿cuánto querés? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? Naviditis, 3 episodios de sueños absurdos y canciones junto a grandes estrellas. El candidato número 3 viene de Polo Norte, es mascotero, vive con 8 renos, tiene vehículo propio, es regalón. ¡Fuera, perro! Mi amigo Sultán está un poquito nervioso. ¿Tenés encendedor, Lean? ¿Por qué no guardás ese cohete? Porque todo el año es Navidad y Julieta lo sabe. Él fue criado por una manada de lobos. Hoy lo soltará en una casa de Almagro para que viva su primera Navidad. ¡Sí, ahí viene Papá Noel! ¡Ahí está entrando! ¡No, no le hagas nada! ¡Él es Papá Noel! Urbana Play 104.3, canal oficial en Spotify. Naviditis, un contenido on demand de Urbana Play. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. Recalculando, hay una demora mayor a la habitual. La mejor ruta es ir a pie a destino. Luego de 2.5 kilómetros, gire a la derecha. Evite comprar medialunas. Esas son para después. Si vos no parás, Rexona tampoco. Nuevo Rexona 72 horas. Protección superior para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Cuando la rutina quedó atrás Y el día termina, es tiempo de destapar una Miller. y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, De 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Urbana Play, una nueva experiencia. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia, todo para producción de eventos. valmedia.com.ar. Supermayorista Vital.
En estas fiestas, todo lo que necesitas para celebrar lo encontrás en Vital. Aprovechá. Asado de novillo el kilo, 519 pesos final. Además, 6x5 en todas las cervezas y 3 cuotas sin interés en todos los juguetes. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta válida hasta el viernes 24 de diciembre de 2021 o hasta agotar stock. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Estas fiestas, regalá la Cardeus. Regalá sueños. Compra hasta con 50% de descuento. Paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Urbana Play Twitch. Urbana Play Game. Lunes a viernes, de 21 a 23. Todo sobre gaming, eSports, streamers, cosplay, freestyle y más. Con Ari Hergot. Urbana Play Game. Stream exclusivo. Urbana Play, canal oficial en Twitch. Seguinos. Activa las notificaciones. Y conecta con lo que viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovecha en Jumbo, Disco y Bea un 20% de descuento en compras online y 15% de descuento en tiendas todos los lunes y jueves. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Si hay QR, cualquier QR, paga desde App Macro con Modo. Ahora, la manera más práctica de pagar donde y cuando quieras con QR es desde App Macro con Modo. Conoce más en macro.com.ar/QR Macro. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo y comercial. Solo para pagos con débito en cuenta. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Llegó Elu a todo pasa. Leo Gávez. Nunca me faltes. 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 Por algo es el uno. Nunca me faltes. Leo Gávez y toda la información deportiva. Agradeciendo a Mediglobe, por supuesto, de la mano, total lo tiene, cierra y se acomoda, Leito. Una empresa dedicada a la producción, comercialización de guantes descartables de látex, nitrilo, vinilo y doméstico. Me metí a leer nitrilo, a ver si estaba bien, es uno de los componentes importantes. El principal objetivo es la satisfacción total de los clientes. Mediglobe, mucho más que tus manos se están cuidando. Conoce más en mediglobe.com.ar. Ahora sí, ya está presentado. Es Leo Gávez. ¿Cómo estás, Leo? Bien, ¿cómo están? Bien, Hola, muy Leo. bien. ¿Cómo está usted en esta jornada? Fantástico. En la que ESPN se dedicó a hacer un partido entre ellos, me Sí, copa. A mí fue me muy divierten esas divertido. cosas. Fue muy divertido. Juan Opereta, a ver, hay mucho exjugador, obviamente, que le daba la vara alta. Obvio, está muy bien de Alessandro, está muy bien. Bueno, el Pupi Zanetti está muy bien, ¿no? Pupi Zanetti hoy es la primera vez que lo veo como un jugador que se retiró hace un año. Siempre parecía en actividad todavía. Lo que pasa es que parece- Hoy parece que se retiró hace un año. Sí, pero tiene un físico de No, es moledor. increíble, increíble. Los mejores muslos del fútbol Increíble. argentino. Y sí, ¿Qué la redondo, verdad. Emi? Sí. Mirá, patamuslo, ¿no? Mejores Ahí elegís patas. patamuslo. Mulo. ¿Quién más jugó, La Tower. Sí, la Tower anduvo bien un ratito, no tanto al Es un final. crack. Vichy fuerte. El Vichy bien, pegándole de afuera. El que la rompió para mí fue Fabiani. El ogro es Porque un crack. juega muy bien al fútbol. Es un crack. Y es, la verdad Andá que... a sacársela. Es O imposible. sea, con el cuerpo que tiene, no es peyorativo. Aparte digo, la sabe pisa- usar los brazos y el cuerpo. Realmente, técnicamente... pisa como nadie. Técnicamente es brillante. O sea, Fabiani es brillante. Pisando la pelota es mejor que Dieguito. Que Diego es un crack, para mí está por encima. Tiene otro ritmo. Otro nivel. Exacto. Pero en Papi, pisándola, Fabiani. Fabiani es ese gol que no fue, aquel que Exacto, el de Newell's. Newell contra El Luna Central. Baloz. Es eso. Sí, sí. Porque es ese jugador. Es eso con el gol errado incluido. Exactamente, es todo eso. Pero cuando lo ves jugar, decís, el tipo, aparte es muy bueno jugando, muy inteligente Es un jugando al genio. fútbol. More Beltrán, También. Sofi Martínez, Agus Calice, Agus Casanova, te nombré todas las chicas. More Beltrán jugó un ratito. Y ¿Bien? bien. aparte había que entrar ahí. Entre hombres, era mixto. Sí. Con todo respeto, ¿no? Bueno, pero había que entrar, digo. Había tantos tipos que estaban, aparte tantos exjugadores de fútbol, tanta gente que quería ganar.
Hay que entrar en el ritmo ahí, ¿eh? Eso es el club de no le gusta perder a nada. No le gusta perder a nadie. Con exjugadores. Y Ruggeri es. ¿Qué mata? Sí, quiere ganar. ¿Jugó quiere arriba ganar. Ruggeri? Terminó, no, jugó abajo, pero terminó en empate, ¿no? Fueron a penales. ¿Pulsaron a Ruggeri? Le sacaron 2 veces amarilla. No. Esto fue lamentable. Pero porque- no sabe jugar de otra manera. No, y aparte le pegó una patada a Renatito de la Polera sin razón de ¿Sin ser. pelota? No había hecho el gol. Cuando fue a buscar la pelota para sacar rápido del medio, pues estaba en desventaja, lo bajó, le hizo un tackle, ya tenía amarilla. No estuvo. Y la verdad que la Berni, bueno. No La habrá querido. Berni, ¿qué querés? La Berni te maneja en el partido, la Berni. También, ¿qué querés con la? Lo que es impresionante es el predio de AFA, ¿no? La AFA posee N6. La AFA posee N6, exactamente. Es espectacular. Tiene un montón de canchas, una mejor que la otra. Y que cada vez es más grande. Sí, porque aparte están haciendo ahí, la AFA supone que se muda ahí, o sea, cada vez El hay más edificio cosas. estará en un 70% de construcción, ese edificio que están haciendo Pero además adentro de los la AFA. previos juveniles, fútbol playa, mayores, etcétera, cada uno tiene su complejo, su concentración. Tiene hasta el lugar donde guardan toda la indumentaria, aparte del resto, tiene todo indicado y todo es... Primer mundo como nuestra Sí, selección. Sí, la verdad que a la es... altura de la selección. Para mí es inigualable el predio de la AFA, o sea, me parece espectacular, pero aparte las canchas como están, todo como lo tienen, y vos ves eso y ahora le están agregando algo que no está bueno para el que viene por la Richeri. Están comiendo un pedazo de... No, le pusieron ya hicieron un paredón enorme. Es que está bien. Se porque veía venir el se paredón. veía todo, se veía venir. Había mucho Ya había alambrado. mucho árbol y cartel que te tapa, Sí. pero con paredón. Pero con paredón, el paredón viene como el paredón de ladrillo. Igual llega tarde, porque hoy antes te espiaban con la cámara de la ruta, ahora te meten un dron. Ahora ya está, no puedo. Igual te lo bajo, ¿sabes cómo, no? Es mi espacio aéreo, le puedo pegar un tiro al dron. ¿Pero qué te pensás? ¿Que es un predio de fútbol? Ah, ¿Cómo no mi hay, espacio aéreo? no hay un Yo guardia pongo- con un arma que un día salió un loco con capucha dando vueltas, alto disparo, era Bielsa con un tarro de dulce de leche pensando. Contó un jugador, así que... Yo pongo da vuelta por el predio con pongo a dulce de saltear a saltar a Otamendi, el Cuti Romero, que alguno lo baje de arriba. Al dron, un patadón. Igual el dron tiene una particularidad que es, si vuela muy bajo, el ruido es insoportable. Sí, es verdad. ¿Viste que está... Dale, loco, pará, sacámelo de acá. Poner un silencio. Sí, parece como cuando vas al dentista y te están por poner el torno ahí. Y no jugó Leo Gávez. No, pues yo fui a narrar. Ah, ¿fuiste el relator del partido? No, el Bambino no se sabía si podía y al final terminó yendo. A mí me habían convocado, terminé yendo también y estuve con el Chavo, el Bambino, estuvimos aportando un poquito ahí. Nada, fue una colaboración. Bien, porque bien, fuiste parte. No es mi programa, Claro, yo estoy en claro. F12 y la verdad que... Fue que jugaba. estuvimos bien. ¿Quién jugaba entonces? ¿Qué periodista? F90 del mediodía contra F90 de la tarde. ¿Y vos sos el del mediodía? No. El programa, hay dos F90. Me pasa que hay muchas Fs. Claro, exactamente. Uno es el pollo y el otro es el pollo, López. pero a la tarde. ¿El pollo contra López? ¿Era? No, el pollo contra el pollo. Lo que pasa es que los dos programas tienen diferentes integrantes. El Lebrón contra Tetocum. Claro, es algo así. Bueno. Y después el... Amigos del pollo. Exactamente, claro, algo así. Porque es que tiene que ver con eso. El del mediodía es un grupo de integrantes. El de la tarde es otro. Entonces juegan uno contra otro con invitados. Ok, sí. Con figura. Ahora que está bien, está muy bien. Y la verdad que es un éxito. Porque tiene como una... Y está todo el año muy fuerte, la pantalla Fuerte. muy caliente, todo el año, y los ves distendidos haciendo otra cosa. y claro. Perdón, te dices porque lo hizo primero con el... Hubo asadito después y Hay anécdota. equipo, ¿te acordás? Que estaba buenísimo. Fuimos a jugar, dos veces. fuimos a jugar El dos equipo veces. espectacular. Bueno, fuimos dos veces. Bueno, yo fui una, pero fuimos Claro. dos veces, sí. Ah, Ganamos. Y la Torre jugó para nosotros porque era columnista del programa en ese momento. impresionante. Un Corrías crack. con ventaja. Hizo el gol sobre la hora, obviamente. No, ojo que- ellos eran En el jugadores. segundo partido perdimos ahí, pero llamamos al rifle Pandolfi. Sí, crack. El rifle es un crack. Total. Aparte toda la técnica. Otra Yo cosa. justo no pude, pero bueno. Sí, la sí, próxima justo. voy a decir. Pasa que se baja ahí. No se dieron las cosas. Justo, Manda un justo. mensaje. Sí, era más lejos que ir a jugar en Rosario, parece. Un viaje eterno. Ah, bueno, hoy El- tenemos sí, hoy es la gran final. el último ascenso. ¿A qué hora? A las 8 de la noche van a estar jugando en cancha de Racing. La Qué lindo presentación match. de Quilmes ante Barracas. Partido único. Partido, sí, porque es una final por el segundo ascenso. Recordemos que el primer ascendido y el campeón es Tigre. Esta es una final a un partido. Van a enfrentarse Barracas y Quilmes con un detalle que tiene que ver Gana con... Quilmes 3-1. ¿Sí? No, qué Para mí. jugada. Está bien, no Es mi resultado. está mal. Digan el suyo. Yo lo veo muy parejo el partido. ¿no? Penal- ¿Hay penaltis. ¿Hay penales, Leo? Sí. Yo lo veo muy ¿Hay parejo. alargue o penales derecho? No, penales. Va a haber penales para mí. ¿Estás a favor del alargue, Leo? Tengo muchas preguntas. No. Hay quien te dice, jugaste 90, no se hicieron un gol, vas a jugar media hora más. No, No patea los penales directos. A mí me gusta que se defina en el partido, pero ¿Va a haber goles en los 90 minutos? Sí, va a haber goles. Lo que sí creo es que va a haber problemas. también está garantizado, ¿eh?
Y algunos dicen, no, pero fue. No. ¿Dónde va a haber problemas? En las Porque inmediaciones. van a en la pedir popular el local. pase sanitario. No, me digas. Obligatorio para el partido de hoy. A los que van a la cancha, pase sanitario obligatorio, doble dosis. De los si 30.000 no hinchas entra. de Quilmes lo sacaron 1.500 nada más. ¿Qué hacen los otros 28.500? Va a haber problemas. Va a haber problemas. Argentina igual, entran todos los empujones. Lo que no pueden es comunicar esto hoy a la mañana. Ese es el problema, no el problema del Siempre pase lo sanitario. mismo, El pase siempre lo sanitario mismo. tiene que estar, es lógico. No, pero no podés para un avisar evento, claro, para un evento como 40.000 este, personas. vos le tenés que decir, che, mirá, la verdad que esto se va a hacer así cuando va a sacar la entrada, no cuando ya. Porque esperemos que sea todo con normalidad. Por eso lo recomendable que es siempre, y lo que le decimos a la gente, vayan temprano. ¿Por qué? Porque por lo menos yendo temprano, mostrás el. Yo no sé. Bajate la aplicación, te dice el policía de la esquina. Claro, yo les digo a ver cómo es mi pase sanitario, el mío. Yo no sé. tengo pase. Bueno, ¿Qué es el pase sanitario? el pase sanitario mío es, entro a la. ¿Cuidar o Mi A ver, Argentina? entro a la aplicación Mi Argentina. Sí, la tengo. Yo les cuento lo que yo haría como pase sanitario, ¿no? Porque tampoco está muy claro. Vas a los documentos tuyos y decís certificado único de circulación y dices ver mi certificado. Perdón, ese Para de que ya circulación. me perdí, perdón, estoy perdón. abriendo Mi Argentina. Perdón. Vas acá donde dice Mis documentos, mi salud. certificado de vacunación. Acá dice certificado de vacunación. ¿A dónde dice, papá? Certificado de vacunación en Mi Argentina. Yo lo tengo. Y pones ver certificado y te aparecen las dos dosis. Perdón, que voy a poner. Con un código No hay certificado, con de un mis código documentos. QR. Sí, te aparece Ahí el en mi certificado. salud. Mirá, acá está. Bueno, mi salud, decime entonces. Acá está. Mi documento, si te aparece Mi certificado salud, de certificado vacunación. COVID o certificado de vacunación, está por ahí. Bueno, no sé dónde está. Y entonces vos entrás y le decís, mirá, yo me di las dos dosis, acá está mi certificado de vacunación, pase. Adelante. Mis trámites. Bueno, esto es lo que va a pasar, es lo que está pasando con Matías. No tengo idea yo. Y bueno, Tengo pero las dos vacunas, está anoté bien. todo y me falla el sistema, o sea, se cayó el sistema. Esto te tiene que aparecer solo, no lo tenés que Estoy un cargar toque vos. indignado porque dice dosis 2 y yo ya me di la tercera y no figura. Ah, bueno, eso te lo tienen que cargar después. Eso llega. Vos sos un afortunado que te diste 3. Exactamente. Pero. Yo me di 2 dosis y figura como una sola, a pesar de que cargué todos mis datos, no estoy, Emi. ¿Pero te dice dosis 2 o Según dosis denuncia el 3? Ministerio de Salud de la Nación, el señor Matías Martín, ¿no le aparece la opción vacunación? En mis documentos no le aparece certificado de vacunación Pero COVID. ¿qué culpa de quién es esto? Que Afuera. no me aparece en la aplicación. Falló el sistema, flaco, me dice la mina. ¿Qué quiere que haga? Afuera. Bueno, a Afuera. laburar. Lamentablemente afuera, no Me puedes ir a pierdo la el cancha. partido, pero pagué No puedes 15 ir a lucas la cancha. entrada. No importa, lo lamento, no puedes ir a la cancha. Igual si pagaste 15 lucas, Porque vengo comprate con, 15. Somos 8. Sí, Claro. Vine con toda mi familia, vine con toda mi familia. Pero bueno, este va a ser un tema hoy. Porque va a haber pase sanitario, va a tener que estar, obviamente, que la persona que vaya a la cancha vacunada con las 2 dosis. Y esto va a ser para hoy, Esto va a ser para hoy. Recordemos que se empiezan a implementar de nuevo medidas que, más allá de esta, pero en general creo que vienen medidas para el deporte. Para Y esta es una, la principal. asistir a espectáculos A deportivos. todos. Sí, no Pase solo a deportivos, sanitario, pero digamos. eso va a ser obligatorio desde este partido. Bueno. Eso va a ser para todos los partidos que se vengan, así que va a haber un tema con respecto a la situación. Termina el año, deportivamente es lo último esta final, ¿o queda algo más? Es lo último porque ya no hay Pues ya más estamos tiempo. al Abierto de Australia, Exactamente, ya te vas al año que viene. Es lo último, no va a haber más partidos. Este va a ser la última presentación. De aquí va a salir, obviamente, que el ascenso a Primera División. Y lo que sí va a quedar es que en el verano seguramente haya y se confirme un torneo amistoso, como había antes, pero en San Juan, que va a participar un hexagonal, donde va a participar Boca para la Argentina. Todavía no está terminado, pero supuestamente va a participar Internacional. Boca. Sí, y van a jugar, por ejemplo, la U de Chile contra Colo-Colo, pero en San Juan. O sea, primera vez que se cruza en el Clásico de Chile, pero en otro país. Es un cruce, ¿no? No es tan lejos de Santiago, Mendoza, San Juan. La pero idea es incluir a 1 o 2 equipos brasileños. Estaría buenísimo. Así que en este hexagonal, esto sería en San Juan, ahora en Me enero. encanta esa idea de 2 de Chile, 2 de Brasil, 2 de Argentina o Y no bueno, sé cuánto de Argentina. Pero o 4 de Argentina. Pero es la idea. La idea es que se termine haciendo, se va a hacer, pero veremos cómo es los equipos confirmados. Va a ser lo más cercano que tengamos un torneo de verano, por llamarlo de alguna forma, por lo menos en el fútbol, porque va a ingresar el año que viene ya la primera semana de febrero, el arranque del campeonato. Y la última de enero es la siguiente fecha eliminatoria, así que ahí se Sí. aprieta un poco todo. Sí, y ya empiezan a dar cara a los equipos de Copa Libertadores. El primero que va a salir a la cancha va a ser Estudiantes, La que va a pre. jugar, claro, exactamente con Audax Italiano, su cruce. Hablando de Libertadores, hay mucho dinero y para la Argentina más que nunca.
para el ganador de la... Para que tengamos una idea, los partidos local, $1 millón para cada uno. O sea, por ejemplo, Vélez... ¿Cómo para cada uno? Claro, Vélez juega 3 partidos locales en la fase de grupo. 3 palos. Son $3 millones. Bien. Que recibe por cada partido jugado 1, termina en 3. Si vos llegás a alcanzar la final y ganar la Copa Libertadores, el total de la suma que te da de premios ganados va a llegar casi a $30 millones. 3 palos fase de grupo, octavo, cuarto y la final que entrega 14, por lo menos la última edición. Y es el ganador, 4 el... No, Creo que 14 para el 16. ganador era. Y ahora creo que van a ser un poco más. Entonces, el total que vos podés llegar a acumular, si es que ganás la Copa, son casi $30 millones. Es una cifra irreal para cualquier equipo hoy argentino. Porque uno dice, los brasileños la pueden ganar de alguna otra forma. La Copa Brasil le entregan 20 palos, o sea que la pueden tener. Pero para el fútbol argentino es una locura. Y recordemos lo que ganó Boca por la Copa Argentina. $30.000. Sí. O $23.000. No, sí, 30.000 más o menos. $30.000 y el campeón del Brasileirao ganó $20 millones. Claro, una cosa así, está muy lejos. Y después tiene que competir en igualdad de condiciones en la Copa y no se puede. Por eso, cuando hablamos de ventas, hablamos de que si Julián Álvarez se va, para River va a ser una solución para armar un plantel, pero una sangría tremenda por la calidad de jugadores. Tiene que ganar la Copa para retenerlo, más o menos. Tiene que ganarte 20 palos. No sé. ¿Cómo haces para decirle que no una oferta de... Digo porque es el jugador del momento. ¿Cómo haces para retener una oferta de 20, 25? No, y sobre todo si él tiene ganas, si le tienta y bueno. Se sumó el y no Manchester tiene United, 17, ¿no? Tiene 22. Sí, 21 y va por... Para 22, Sí. exactamente. Sí. El Manchester, bueno, hay rumores todos los días de clubes Hay grandes, rumores, no sé. pero sí, imagino que es un club grande que lo busque, pero la verdad que es imposible hoy con ese dinero competir. Sí, y a River le sirve y bueno, y Gallardo tendrá que hacer lo que hizo todo el tiempo, que es armar un equipo nuevo con una base vieja y un nuevo equipo. ¿Y Bataglia confirmó para Boca? Bataglia no cerró contrato con Boca porque todavía Mirá que ayer Riquelme no se Cuccini juntó estaba con muy él. enojado con Riquelme, ¿eh? Bueno, sí, pero... Salió Cuccini en todo sí, pasado. ya lo sé. Cuccini. Estaba aparte, estaba enojado, le cortaron justo en la puerta de la peluquería, ¿no? Está complicado el tema. ¿Qué le cortaron? No, y cortan siempre porque es justo ahí en Avenida 9 de No sé Julio. dónde queda Claro, Avenida de Mayo y ¿cuál es? Avenida de Mayo y Lima. Lima, claro. Ahí queda la Pelú. Claro, siempre tenés ahí, ¿viste? Estaba enojado, hizo acusaciones fuertes, pidió un examen médico. pase sanitario, digo, un examen médico para la conducción de Boca. Dijo que no están aptos para tomar decisiones. Muy fuerte. Habló de un alemán. Muy fuerte las No, declaraciones. muy fuerte. Sí, fue muy fuerte, pero bueno, hay que entender que lo votaron los socios, ¿no? 100%. Y los socios decidieron que te hace la comisión y tienen que respetarla, los que no son parte. Pero entonces Bataglia no firmó y se presentó. Bataglia no firmó. No firmó, pero lo tendría que hacer en las próximas horas. Independiente no sabe cuándo hay elecciones, porque se volvió a posponer, o sea que puede pasar a febrero si es que no se realizan ahora. Todavía no se sabe quién va a ser el técnico, por ende, se le van varios jugadores. San Lorenzo no tiene técnico. No tiene técnico, o sea, y nadie quiere agarrar. Y se habla del Pipi Romagnoli como una posibilidad para ver si quiere agarrar en medio de un lío bárbaro con muchos jugadores pidiendo libertad de acción. Y Racing busca a un delantero, a un mediocampista, a un defensor y a un enganche. Y a 8 más. Sí, prácticamente. Y el enganche puede ser Cardona. Y Cardona quiere irse de Boca a Racing. Quiere quedarse en el fútbol argentino. ¿Por qué? Porque quiere jugar el Mundial para Colombia. Y Argentina le da más sí, chance. Le da más chance. Está cómodo viviendo acá. Le da más chances. Emilce, la opinión del hincha de Racing, el rincón del hincha. Te hablo desde la 95. Sonaba que volvía, bueno, un Romero. Hay un Oscar. Romero que dicen que Ángel Gallardo. va a Boca. Boca también. Ah, ¿Ya Boca. está eso? Sí, Ángel va a Boca. Oscar podría volver a Racing, que algún día jugó ahí, ¿no? Claro, pero sí, sí, no, claro. no. Pero Oscar no es el No, bueno, bien, bien. perdón. No, vos sabés que lo... No, es que son raros. Ángel cambia terminó, aparte. claro. Se mimetizan y por momento Ángel es titular en la selección paraguaya y Oscar no. No sé, no termino. Lo que no pueden es jugar juntos. No pueden dejar de jugar. No puede- Hacen no. la vida juntos. No, dejan de jugar juntos. Por primera No. vez. No, ya, cuando estuvieron separados estuvieron mejor. En Racing había uno Esos solo. En gemelos. San Lorenzo Estaba se Oscar. juntan, claro. En San Se Lorenzo juntan en Olimpia, ¿dónde son? En Brasil. Claro, se Que van juntan en Cerro. En Cerro y En después Cerro van a y después San Lorenzo. Y la selección. La rompió en Corinthians Ángel y la rompió en Racing y después se fue al fútbol chino, ¿no? ¿A dónde fue? Terminó yendo Sí, se fue Oscar. al fútbol chino. Y ahora se iría a Arabia, o sea que nada, Y la De cuenta- guita no va a tener problema. de guita no van a tener problema. no. También escuché, Emi, que Gago buscaba a Roncaglia para ir a Racing. Eso Y que también. salió una foto con su nueva novia también. Vi, fue un casamiento. Sí, casamiento de. Quiere varios de jugadores Lucas de Hoyos, Cruz. el arquero de Vélez. Mira. Fue al casamiento Gago con su nueva pareja. Acá tocamos todos los temas, Leo, no te Sí. quedes atrás. Ella estaba con un vestido súper ajustado, una figura. Bueno, pero ella es medio fit. ¿Quién es ese? Claro, Vero Lafitte. ¿Vero Lafitte se llama? Sí. ¿Será algo del Fórmula 1? No lo sabemos. No, pero no. Vecina del country. Claro, de Nordelt.
Muy amiga. In the Nordel. ¿Gisela? La amamos a Gisela en lo máximo. La banco, me cae 10 puntos. Una gran tenista. Me cae muy bien ella, aparte. No me voy a meter en esa cuestión que ya se ha metido medio mundo, pero me cae muy bien Gisela. Sí, no, a mí me... Entre pibes, no sé, fuerte. deseamos lo mejor. Lo mejor para... A Racing también le deseamos lo mejor. Cuccini quiere que le vaya bien a Boca y a Racing. Y a Racing y a Platense. Son los 3 equipos. A Platense. Y dijo, flojísimo de papeles, que él le presentó a Silvia Peirú a Walter Fernández. Le pregunté, qué bueno, contame cómo fue cuando se conocieron. Cambio de tema, cambio de frente abrupto. Impresionante. Sí, así que bueno, pero puede ser. Bueno, podemos seguir con estas historias. Todo esto y mucho más. No, pará, queda un tema importante. Muy. Lo mencionamos antes de que llegara Leo. El Mundial cada 2 años. Sí, lo venía escuchando. El Mundial cada 2 años... Vos no, Leo Gávez no le gusta. Igual ahora, lo ponen, ¿viste? Y a los 2 mundiales y ya te olvidaste que era cada 4. Pará. Sí me gusta, pero... Sí es lo más lindo que hay el Mundial. Claro, obvio, ¿cómo no me va a gustar? Cuando lo hagan lo voy a disfrutar. Obvio. Pero me preguntás ahora y voto que no. Claro, ahora votás medio que no, viste, como está bien, como estamos. Pero es verdad que si está cada 2 años vas a decir, qué bueno, che. En los pares mundiales, en los impares Copa América, Eurocopa. Bueno, sí, no está tan mal. Te voy a decir algo, si salís es campeón... el mes de verano europeo. Ojo, los jugadores no tienen más vacaciones el resto de su vida. Claro, si salís campeón, que dure 8 años el próximo Mundial. Le quita valor al México 86 de... Bueno, no, porque ahí era cada 4 y cada tanto se juega en América. Pero vos decís, me quedan más mundiales. ¿A Messi le quedan más mundiales? Y sí, le quedan 4. Si no, le queda 1 y medio. Ahí le empiezo a pensar. A Messi le queda 1 y medio. Bueno, no, porque No, pero ¿cuándo arranca cada 2? Y digo, el de Estados Unidos, Canadá, México es en el 26. Después del 26, supongo. Después del 26. No está designado. No, después del 22, 26. Y Messi se despide. ¿No puede haber un 24 en el medio? ¿En este o en el 26? Lo que pasa es que da bronca que se arranquen ahora cuando Messi ya no va a estar. Arrancalo antes. Leo. A veces arranca cuando arranca. No estás de acuerdo con Infantino y esta movida. No, ahora no, porque no vamos a tener el mejor equipo para enfrentar eso. Me mata que el argumento sea que económicamente es muy bueno. Por empezar, no me digas. Y segundo, es una entidad sin fines de lucro. Así que voy a denunciar hasta las últimas consecuencias. Sí, es verdad, pero genera mucho dinero, obviamente. Muchísimo dinero. Y el fútbol... Están todos presos. No, pero digo, genera mucho dinero en todos los ámbitos. Porque, claro, sí, a todo el país. Para el país donde va también. Sí. Es una fuente de ingreso muy fuerte. El tema es que vos lo haces cada 2 años, ¿cómo vas a hacer la rotación esa de países? No, muy difícil. Aparte un mundial de 40 y pico de equipos con... 48 quieren. Con 4 partidos garantizados. 3 partidos por grupo. 3 partidos garantizados, entonces. Claro, bueno, igual que hasta ahora. No, grupos de 3. O sea, perdón, grupos de 3. Pero hay 2 partidos garantizados para los equipos más flojos. Hay una primera limpieza. Hay una limpieza donde 48 se van... Claro, quedan como 32, claro. Queda como el Mundial ahora. Se van 16 en un primer plumazo y quedan los 32 para hacer la llave. Claro. Ir bajando. Y ahí haces otra cosa. No es tan diferente. Lo que pasa es que es como que hay una instancia donde se pierden muchos equipos que van a jugar nada. Pero van a ir a un Mundial. Y algún grande caerá ahí. Algún batacazo va a haber. Difícil, porque habiendo 48 va a haber equipos flojos de verdad. Sí. Ya con 32 hay 5 o 6 países flojos. Con 48. Con 48 de Sudamérica van 8 de 9. Y sí. Pero sí. Hasta por nivel van 8 de 9. Ya van todos menos Venezuela y el caído en desgracia, porque todos los demás fueron a Mundial. Sí, Bolivia fue a Mundial, Perú fue a Mundial, Ecuador fue a Mundial, todos fueron a Mundial. Por ahora Venezuela sería. Venezuela, sí. Pero, no sé, habría que jugarlo. Gracias, Leo, por la hegemonía. Por favor, gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hay una canción, dicen las malas lenguas, y es El Indio Solari. Patricio Rey y sus redondos de ricota. Una Chini con la remera de Greenpeace. Chini hoy de titular en el equipo de Todo Pasa. Una mosca vuela sobre la sopa y se posa en la oreja. Y estás escuchando Urbana Play y Todo Pasa. Está dormida o finge que duerme. Llega una mosca y se posa en su boca. Y sin embargo, mi mundo termina en ella. Ya se cansó de dormir todo el tiempo en sillones. Oh no. Y de taparse la boca para no gritar.
amor y la alegría por la que su mundo gira. Se aparta corriendo de mamones, soquetes y fiolos pipiolos. Usa su lengua como un sable mientras se ríe y nos apura. Y por las dudas nunca está cerca de las vías, sin mirar atrás, mirar Urbana Play 104.3. Verano. Nos ves, nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio. En el momento que quieras. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. Puma Energy te trae una promo salvaje. Llévate la botella oficial del equipo Puma Energy Team sin tener que correr 280 horas de travesía en Arabia Saudita para tenerla. Con la carga de 20 litros de naftas, ion diésel o lubricantes, más 990 pesos, puede ser tuya. Espíritu salvaje. Máxima tecnología. Ver bases y condiciones en www.pumaenergyarc.com.ar. Pasó en Urbana Play 104.3. Vuelta y media. Atención, el premio Héctor Di Payaso de Oro 2021 es para Fútbol o Muerte. Una palabra, feo. No me hables. ¿Sabe qué? Esto no es un programa, esto es mi casa. Más bien. Premio dice más bien. Se lo quiero agradecer a la familia, a los brasileros que le pegué. Bien. Yo Héctor y Payaso de Oro, se lo quiero mostrar a Scaloni. Y decirle, lo que ganar el Mundial el año que viene. Claro. O no vuelvas a Argentina. ¡Dale! Vuelta y media. Sebastián Weinreich, Julieta Pink y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, 17 a 20. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. en la juntada con amigos. Baja la app y haz el pedido. Y la bebida llega helada. Envío gratis en minutos a tu casa. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Buen día, 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 buen día. Buen día, 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 buen día. Buen día, 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 buen día. Porque hay juego, porque hay miradas, porque hay charlas, porque hay amigos y amigas, porque hay familia, porque hay vida, hay agua. AISA, lo bueno del agua llega. Llegaron las cajas navideñas a Supermayorista Vital. Amplia variedad, stock asegurado y el mejor precio del mercado. El reconocimiento que tus empleados se merecen. Con el ahorro que tu empresa necesita. Solicita las tuyas ingresando a nuestra web www.vital.com.ar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Para cerrar la semana, Fiat Cronos presenta la discoteca de vuelta y media edición nacional. Con Cronos tenés estilo, tecnología, diseño y confort. Elegí el tema ideal para tu viaje musical. Fiat Cronos, líder del mercado argentino. Lubianca, más de 50 años haciendo fiambres con cortes seleccionados de calidad superior. Todos nuestros productos son libres de gluten. Búscanos en fiambreslubianca.com.ar y redes sociales. Fiambres Lubianca, sabor de primera calidad. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selvi es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país.
Porque cuidar es amor. Dr. Selvi siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. Buenas a todos, soy Roberto y estamos transmitiendo en vivo desde el evento del año. Una idea brillante de Naranja X para meter todas las juntadas de fin de año en una, con los del laburo, los del gimnasio y mucho más. En agradecimiento va este chivo, señor locutor. Naranja ahora es Naranja X y este fin de año tenés hasta un 35% off y 12 cuotas 0 interés con tu tarjeta de siempre en moda, electro, celulares y juguetes. Conocé más en naranjax.com/fiestas. Costo financiero total 0%. Ahorrá más con los beneficios de Club Personal. Aprovechemos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. ¡Upa! ¡Opa! ¡Ipa Roja! Una edición especial de Andes Origen. ¿Se le antoja? Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¿Cómo dice, queridos amigos, uno de los mejores juegos de la radiofonía mundial con la Chini Agustina Escobar, confirmado en el equipo titular de Todo Pasa. Aguante, Chini, y Juan Ferrari con una llamativa ausencia. Desapareció. Es productor general, debe estar apagando algún incendio. Bueno, viste cómo son los incendios. O Chini se cargó a otro más. Ya sabemos, ¿no?, que bailó sobre el cuerpo de Clemente. Sí, claro, el cadáver del señor Clemente el cadáver vegano de Clemente, que no es vegano, no voy a permitir que difamen. Alguien al aire para jugar con nosotros. Al 4775-6688 te atiende Martín Santavalla, un buenmosísimo muchacho que junto a Marcos Maqueda y su remera de Batik hoy te ponen en el orden del día para poder jugar por 2 kilolitros de un Altra Volta. ¿Acaso el helado más rico? Para mí, un dulce de leche Volta. Sí. Meteme un limón, pero te puedo pedir que sea poco limón, muy poquito. ¿Cuánto es poquito? Porque... Claro, y quiero partir, suponete, en un medio kilo. Querés meter 3 gustos. Quiero meter 3 gustos. En un medio culo. Dos dominantes. En un medio kilo, y un maestro, poquitito de uno. Te hago 2 No se puede 3 gustos, ¿no? Y en el de kilo, ¿vale que haga 3 gustos? Sí, es el ideal. Ideal. Pero no quiero la misma cantidad de los 3. No. La mitad de dulce de leche. Sí. ¿De la otra mitad? ¿Un cuarto? ¿El 70%? No, 70% ya más, Matías. ¿De la otra mitad? Claro, haceme directamente 3 cuartos. Así me queda... No, mitad Sale más de caro. dulce de leche y los otros 2 cuartos chocolate, amargo y frambuesa. Amargo, ya tenía que salir. Muy amargo. Bueno, ¿puedo saludar a un ser humano? Buenas tardes, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Marcelo habla. Marcelo, voy a anotar acá a Marcelo. Marcelo, ¿es fan de quién, musicalmente hablando? ¿Quién te gusta? No tengo ningún preferido. No. ¿Y algo ¿qué escuchaste últimamente? ¿Canciones que hayas escuchado? Es un juego de música. Es complicado. Me mataste. ¿Dónde vivís, Marcelo? En La Plata. La Plata, anotado. Marcelo, ¿sos fanático de algo? De la pesca. Bien. Hablemos todo. Pero claro, lago, mar, río. ¿Cuál prefieres? Lago, mar, sino. Exactamente. Sí, no. Mar. Corvina, ¿qué saca en mar? Corvina, pescadilla. La pescadilla. Un poco variada. ¿Con devolución o con asado? No, con asado. Ese asado. Con mandíbula rota. Esa corvina. Qué rica. ¿Y cómo me hace la corvina? ¿La parrilla así simple o tiene una técnica? Y tenemos, la corvina la podemos hacer al libro. ¿Al libro? Tomá. Había escuchado el cartucho, pero al libro no. Sí, Malman te vendía una a la caja de hierro. Un pescado a la caja de hierro. Nunca lo entendí, pero... Seguramente sí. Era rico. Era rico. Pará, ¿cómo es al libro? Se abre desde el vientre, se abre como si fuera un libro la corvina. Ahora que no está Clemen, maltrato animal. Se abre el diome, Varias se le sacan hojas. las vísceras, bien truculentas. Claro, se limpia. Se la huele un ratito. Y ahí sí, vuelta y vuelta, taca, taca, un poquito de limón y al buche. Le ponen con las escamas para el fuego, digamos, para las brasas. Y le pones limón, queso. Qué rico.
queso al pescado? Nunca. ¿Cómo? ¿Y cómo? Y le ponen Pero roquefort. claro, al roque. Al roque. Una brótola roque, un lenguado roque. Pará, Me vuelvo loco. ¿qué es, amigo, lo más grande que pescaste? ¿Qué tamaño tenía? Comparámelo con algo. Así. A la jamba. Te abre las manos. No, pescaste algo del tamaño de una guitarra, por ejemplo. Muy bueno. De un acordeón. Lo más grande que saqué fue un bagre de mar que tendría ¿Balde? 50 centímetros. ¿50 kilos? Ojalá. 50 centímetros. 50 centímetros pesa 3 kilos. Igual si levantás un bagre de 50 kilos y decís, este está adobado con algo, mejor no lo como. Claro. 50 kilos. Y se comió que una sea persona. tipo 4 de la mañana, antes no. ¿Preparás tu carnada? No, porque por lo general te dan. Cuando vos te embarcaste, ya van con la Se carnada. embarca para pescar. Mirá vos. Qué Yo me lo hacía chaval. desde la costa tirando ¿Y en la qué línea. lugar de la costa? La Lucila del Mar, Mar del Plata, Miramar, Mar Chiquita, Mar de Ajo. No, Bahía San Blas. San Blas. Sí, ¿en dónde queda la Bahía San Blas? Bahía Blanca. Queda en la punta de la provincia de Buenos Aires, casi al límite. Casi Carmen de Patagones, Viedma. ¿Sabes lo que me gusta a mí de la pesca? La charla. Hay buenas charlas, ¿no? Mientras se pesca. Depende, si hay pique, no. ¿Cómo? Claro. Pero el pique dura poco. ¿Con quién vas a pescar? ¿Estás en pareja? ¿Te hago casado? No, soy en pareja, pero no estoy casado, lejos todavía es. ¿Sos uruguayo? No. Es de La Plata. Bueno. Que es como lo más uruguayo. No, vive en La Hay Plata, no uruguayos sabemos en si La es de La Plata, Plata. Hay muy pocos uruguayos en La Plata. ¿En serio? Es uno de los Soy del problemas. interior, yo. Mientras la paloma sigue ahora arriba de Chini, peligrosamente. Hace un poquito de A fecón esta punto mesa. de liberar a Willy. Atención, ¿eh? Bueno, es Marcelo de La Plata. Musicalmente él escucha la radio y Lo los veo temas que van complicado. pintando. Porque acá hay que completar un poco las canciones. En nuestro orden circula agujas reloj. Exactamente, vamos a hacerlo Si así. es que el reloj va para ese lado, la verdad que no lo sé. Y te pregunto, Marcelo, y me pregunto a mí también. Y Rodrigo se pregunta, si estamos enamorados, ¿por qué no tener... Si estamos enamorados... ¿Está bien la de música? ¿Por qué no tener... Si estamos enamorados. No, valor. No, y así va a ser para mí las 10 preguntas. Y sí. Viejas Locas nos enseñó que los chicos y las chicas, ¿qué quieren? Chicas quieren... Quieren rock. ¡Sí! Muy bien. Muy bien el que lo ayude ahí el costado. Y Marcelo, y Vilma Palma de Vampiro nos enseñó que los chicos se quejan si la noche no es larga, pero las chicas... Los chicos se quejan si la noche... no es larga. Muy buen debut de ¿Las Chini. chicas? ¿Cómo dice? Si no... Si no salió un salmón. Si Todo con la pesca, me Si el tinto se acabó. Sí. era. Dicen Fito y el Flaco Espineta, Dios santo, qué bello mes. ¡Qué bello mes! No escuché, perdón. ¡Qué bello mes! Dicen Fito y Dios Espineta. santo, qué bello. Un mes. No, Un mes. Qué bello abril, Rosario. ¡Octubre! Según Rafaela Carrá, para hacer bien el amor, ¿a dónde hay que venir? Al sur. Claro que sí, Jovato amigo. Y Cerati te dice que nunca va a ser un superhombre, porque ¿cómo sueles Voy dejarlo? a ser un superhombre. Sueles dejarme Tirado. solo. Sí, está pero también. Y también son sinónimos, ¿no? Marcelo, de pronto Flash y la chica de qué prenda veraniega. De pronto Flash. Esto grabalo. No se puede ni La ayudar. chica... La caravana quilmenia tiene algo de los cuatro ocupas Y el yendo a pegar vitrina merca. azul. Aquí. Obvio. De hecho, Hay algo ahí. para vincularlo con la pesca, ahora aparece el pollo dándole con un... Marcelo, Sí, perdón. al baiano le late el corazón. ¿Qué dificultad cardíaca tiene? Me late el corazón. ¿Tengo? No, yo sí. Iba a ser muy difícil. El sopor. Sí, una tengo arritmia, por favor. ¿Qué color pedían que les entregue los decadentes en el 90? ¿Entregá? El marrón. Para mí marrón. nunca escuchó música directamente. Otra de colores de los 90. Red es el color de qué cosa, decía Javito. ¿Cómo dijo? ¿Del cantante? Le tiró la Pará, corneta Gonza. antes. Red es el color de tu corazón. Marcelo, un abrazo y buena pesca para este verano. No pudo ser.
Si Dios quiere, muchas gracias. Va a querer, porque si algo quiere Dios es que vos le claves un anzuelo en el ojo a un pez que andaba por ahí. Pará, una última, Marcelo. ¿Qué se comen? Ya se fue. Ah, ya se fue. Ya se retiró. Quería saber qué comían en Nochebuena. Pescado, ¿podés creer? Bueno, uno más. Por ahí, si les gusta la música, pueden llegar a ganar, no lo sabemos. Sería buenísimo que les guste la música. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes, Matías. Nacho te habla acá. Pero qué alegría Hola, saludarte, Nacho. Nacho. Venís a hacer justicia y no por mano propia. ¿Dónde vivís, Nacho? Vivo en Boulogne y soy de Mar del Plata. Bien. ¿Y por qué te viniste? Me vine por trabajo hace 6 añitos ahora, pero nunca hice cambio de domicilio, siempre tengo pendiente. Tenés que ir a votar allá. ¿Y qué edad tenés, Nacho? 33, la de Cristo. O sea que a los 20 y pocos... Cuando lo mataron. Claro, arrancó y se vino para acá. ¿Y de qué laburaste, puedo preguntar? En este momento tengo una empresa de marketing. Bien. Que lo iniciamos en marzo del año pasado con la pandemia, nos viene diciendo muy bien, yo estoy en marketing, pero en su momento cuando vine para una agencia de turismo. Habíamos puesto una agencia de turismo hace con amigos. Mirá. Y cerró la pandemia. Una locura, el marketing online creo que ha seguido y tuvo un buen año y el turismo el peor año, o sea, de las peores a una buena. Exactamente, la verdad que era inesperado porque cuando pasó lo de la pandemia primero fue medio caótico haberme quedado sin trabajo después de Tremendo, 5 años. mudándose. Pero bueno, teníamos ya un poco la maquinaria funcionando, nos lanzamos. ¿Tuviste COVID? ¿Tuviste el bicho? No tuve y sigo que nada. Acá tuvieron solo las 2 chicas. ¿Qué opinás? Raro, ¿no? No conozco mucha gente que haya tenido, que eso también es raro. Mirá, la verdad raro, que sí, raro. cercanía, no, Es que chapamos. No tengo amigas ni amigos. Lo tuvieron con 6 meses de diferencia Bueno, una de la otra. bueno, el virus se toma sus tiempos. Claro, hace el lo que- amor. Como el amor se toma sus tiempos. Hace lo que necesita. Hablando de música, ¿fuiste a un karaoke alguna vez? Sí. Fui a un karaoke alguna mentira, vez Marto, te en miento. Coyote, Sobremonte, Mar del Plata. Mirá vos, en Sobremonte se armó karaoke. ¿Y subiste a cantar o simplemente espectador? Canté algún jueves, habré cantado ahí, ya te digo, en Coyote, que se participaba por un poco de escabio, así que siempre con escabio hay motivación. ¿Y el mejor tema que cantaste en ese karaoke, con cuál te luciste, si es que lo lograste? No recuerdo, seguramente debe ser alguna No de Cacho recuerdo. Castaña, que en los karaoke se canta siempre temas así. Yo elegí alguno de Cacho Castaña. Cacho Castaña. Bien. El matador. Si te veo con otra te fajo, ese era, ¿no? No. Te veo con otro. ¿Cómo Bueno, vas? era ¿Cómo uno de vas sus ahí? hits. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Ha vuelto el matador. Revienta la bailanta. Ya comienza Exactamente. Ya comienza el show. Qué tema, Ken, impresionante. Bueno, Nachito, sí, ¿Estás, pregunte. ¿Estás en pareja, Nacho? Convivo con mi pareja, sí, también de Mar del Plata. Ajá. Sol, que vino conmigo allá en el 2016. ¿Y ya le compraste el regalo de Navidad? Ha vuelto el No solemos regalarnos cosas. No Mira. solemos regalarnos cosas. Ya Aprende de fuimos y Matías. compramos para todas nuestras familias, pero entre nosotros no solemos regalarnos cosas. No en fechas puntuales, o sea, como es habitual, pasó el momento y comprarnos aquello que necesitamos uno o el otro, en estas fechas aprovechamos y les regalamos Fan de Dylan también, Sí, fan de Dylan. la verdad, espectacular. ¿Estás preparado? Porque yo quiero que te luzcas, Nacho querido. Sí, me gustaría, vamos a hacerlo Lo vas a posible. lograr. Vamos, Nacho, que hay 2 kilos de Todo helado. tuyo. Atención, los Sui Generis formaban parte de un ejército loco, tenían 20 años. ¿Y cómo tenían el pelo? Yo formé parte de un ejército loco, tengo 20 años. ¿Y pelo corto? ¡Sí! No lo ayudé. Y los Ilia Curiaki cuentan que Pedro murió de 8 tiros policiales. Según la ley, ¿cómo eran esos 8 tiros? 8 tiros federales. ¡Ay! Legales eran. Sí, medio punto. Tiene que ganar. Avisás abajo que está viniendo mi criatura, el retoño, que La espero que lo dejen criatura. pasar. Simplemente se llama Alejandro Jorge. García Pinto. Perdón. Nacho, ¿qué le pasa al camarón que se duerme de Ricky Maravilla? Camarón. Ese duerme. Es cartera. Es No. cartera. Esa es de No, Walter ese es el Nelson. cocodrilo. Ese es el de. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Qué te Qué bien canta Ricky. ¿Qué te Me tiraste Y las justo una riquitas. Ricky Maravilla que no lo vengo escuchando muy seguido. Claro, sabes que no Ay. un notón. Muy humilde él. Espero nombrar bien el nuevo. Esperemos por tu bien. Su nuevo nombre Si no, la artístico. China se va mudando de Jimena, silla. Jimena se dice así, porque ella se Jimena. dice
Ah, discúlpame. Jimena. No, pero si es de acá, Jimena. es Jimena. Sí, no le dicen Jimena es la cobra que se cobra ¿qué cosa? Temazo. Lo que me hiciste, Medio punto. Lo que me hiciste. Todo lo que hiciste, bebé. Todo lo que hiciste. Bebos. Hola, Bebos. ¡Silencio! Alejandro Sanz te promete que te amará con el cuerpo, con la mente, con la piel. ¿Y con qué otra cosa? Con el alma. Con el corazón. No, incorrecto. Y ya sé que estoy piantado, pero ¿por dónde está rodando la luna? Por Callao. Claro. Que sí. Una del potro cordobés, Nacho. Él pasa a verla a las 6 como acordaron. ¿Cuándo? Ayer. ¿Cómo acordaron? Nacho, Chayanne te reclama. Mira lo que has hecho que he caído. Canta muy bien. ¡Sí! ¿Cómo querías Hacía cantar, falta. Pedro y Más Pablo se lento. preguntaban, ¿dónde va la gente cuando ocurría qué fenómeno meteorológico climático? Pedro y Pablo son de Mar del Plata y cuando llueve. Y claro, más vale, con lo que llueve. Mar del Plata. Y en la canción de Los Fatales, ¿a qué pariente les avisa a ella que requiebre y menea? Y se requiebre, menea. Al compadre. Claro que sí. Compadre y comadre, correcto. Final 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2 medios puntos 7. Muy bien. Te sacaste un 7, Nacho. Estás aprobadísimo. Bueno, esperemos que gane. Bueno, Bueno. con esa actitud. No, me encantaría. Pero así no va, viejo. Pero vos tenés que dejar estaba todo en la pensando- vida. Vos no podés mostrar esa actitud. Pero acordate que estamos hablando de la peor semana del año. Es la peor semana. ¿Cómo estás sobrellevando la peor semana del año, Nacho? No, muy bien, la verdad no me puedo quejar. En este momento estoy en casa, trabajando desde casa. Uy, casi pisan un notero. ¿Y Navidad con quién la pasás? Esto te iba a decir, por eso hice un bache, porque estaba pensando si Y hay claro. Mar del Plata o si... Porque yo me voy a Mar del Plata a ver a mis viejos. Y apurate, Está porque bien. medio lo tenés que definir en estos días. No, me voy sí o sí a ver a mis viejos a Mar del Plata, pero no sé si me voy a poder llevar helado. Ya. ¿Y cómo? ¿Y sacá un pasaje? Porque, bueno, debe haber, ¿no? ¿Entreno o en No, voy bondi? en auto, voy en auto. Ah, ¿Y quién te lleva, misterioso? No, voy yo, manejo yo, me voy en mi auto. Estaba pensando en cómo llevarme el premio, cómo llevarme el helado. Ah, el helado, 400 kilómetros. 400 kilómetros, una heladrita bien refrigerado. Otra que el Incucay, ¿no? Está llevando un corazón a Mar No hay del Plata. manera, por eso. ¿No hay vuelta a Mar del Plata? Sí, es un voucher, lo retirás en Mar del Claro. Plata. Tiene que haber una sucu. ¿Hay una suculini? ¿Hay una sucursal? Sucu te voy a dar. Sí, hay en Mar del Plata. Bueno, Listo, abrazo, lo que Nacho. queremos. Igual todavía no ganaste. Todavía no ganaste. Abrazo. Abrazo grande, papá. Muchas gracias por estar ahí y por la emoción, por estas lágrimas y Argentina 2, Inglaterra 0. Hola, buenas tardes. Hola, Matías. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién Hola, es? hola. Hola, hola. Mi nombre es Ana. Hola, Ana. Queríamos Ana. hablar ¿Cómo con va? vos. ¿Esa ronquera la conocemos ya? Es la primera vez, que llamo. Primera vez. Mirá vos. Tu nombre es Ana y tu apodo, ¿cuál es? China. La Mirá. China. Uy, se pudre todo. Ah, Pudre se todo supo. hoy. Se Bueno. supo todo. Ana China. Porque las chinas se suman, se unen. ¿A dónde vivís, China? En Parque Chacabuco. Correcto. Todo con Sí. Parque, Todo con CH. sí. Parque Chacabuco. ¿Y con quién vivís? ¿Tu gato y quién más? No, sola. ¿Sola? ¿No hay mascota? ¿Hace cuánto que vivís sola? Hace 7 años que vivo sola. La última vez que pernoctó Upa. un ser humano, Pero, porque iba a decir un chabón, pero no sé un chabón, una persona. No, pero vos me decís tipo ir a un hotel o... No, que pernoctó alguien ahí, en tu domicilio, Ah, ese sitio sí, pero sacrosanto. Hace poquito se quedó alguien ¿Y ahí. dormís cuando se queda a dormir o haces como la que dormís? O lo mirás. No, yo duermo de una. No, Qué no. bien. El desayuno. Eso iba. ¿Cómo fue ese momento del despertar? Y generalmente no hay desayuno porque es tipo me levanto y a trabajar. A Chao, laburar. Cada uno a su casa. Por ahí un mate, un cafecito, Lo raja. algo, un café batido. No, porque se duerme todo lo que se puede. Claro. Hay que aprovechar hasta el último minuto. Y cuando le decís al susodicha, le decís, che, me tengo que ir a trabajar, ¿arranca así de Cuesta. una? Cuesta. No, cuesta, ese se queda. No se quiere ir La ese querencia. guacho. Ese guacho no se quiere ir. No se quiere Ana, ir el guacho. ¿y te sí. gusta cucharear o separados? Sí, pero está muy bien la El cuchareo está bueno, pero estando despierto. Cuando uno se duerme, ese cuchareo se pierde. No En un me momento toques se que tiene arranca la transpiración, el pegoteo. Ya está, si ya hicimos lo que teníamos que hacer. Dormir. Qué hortiva, Matías. No seas vigilante, no me molestes.
¿No es? Chini fan del cuchareo. ¿Del cuchareo? Sí, así como la ven, es una romántica. Tengo un problema es pegote. que cuando duermo me estiro de punta a punta y tipo abarco toda la cama. Entonces me Y cuesta está mucho acostumbrada a cuando vivir me quedo solo. Yo haría lo mismo. Yo si vivo solo te entro a dormir en diagonal. Obvio. ¿En diagonal o Total. cruzado? Yo voy al baño con la puerta abierta. Cruzado más cómodo. Yo soy. Porque cuando te pones Eso es lo cruzado, más lindo de todo. ves el los baño dos con la pozos puerta de la abierta es lo cama. más lindo. Vos te metés cruzado y sentís, hay un pocito en el pecho y otro pozo de los dos lados. Y en el medio la montaña, ¿no? Las rocallosas. Bueno, Ana, vamos a jugar. Yo no sé musicalmente cómo estás. ¿Fuiste a ver alguna banda ahora que se abrió y hay shows? Hace mucho que no voy. Lo tiene que Fui pensar. a lo que son tipo bandas tributo. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí. Nirvana, Fuego Los Ritual. Ramones. ¿Cuál? Fuego Ritual, Fuego Ritual me da que es ¿A de quién Soda- de tributan? Soda Stereo. Los Piojos. Los Piojos. Fuego Ritual. Tiene lógica. ¿Y cuál fue la mejor versión, la que mejor sacaron? Fumigator. Fumigator, mirá. Mirá vos, Es se muy fueron. buena, muy buena. Estuvo muy buena. ¿Y alguno de Fuego Ritual se parece al integrante original? Me vuelvo El loco. cantante es igual, pero en versión... 1.50. Me vuelvo loco que yo igual a Mickey. En versión albino. No, es igual a Ciro, pero más chiquitito, pero es igual. Qué levante debe igual. tener. Un cirito. Es un Es un cirito. cirito. Y hay un bajista medio canoso. No, creo que no. No. No recuerdo que haya... No, el más parecido es el cantante. ¿Y cuántos Que es tatuajes, lo más difícil, me parece. cuántos tatuajes de los Piojos tenés vos? Tengo uno en la espalda. ¿Es el Piojito? El Piojito con la espadita. Con la espadita de ay, ay, ay. Exactamente. Exactamente. Bueno, se recibió nuestra piojosa amiga Ana, la china, y va a responder. ¿Estás lista, Ana? Dale, a La ver cómo me china va. de Chacabuco. Soda Stereo te anticipa que lo dejarás dormir al amanecer. ¿En qué lugar? Me dejarás dormir al amanecer. Entre tus piernas. Sí, ¿Puede ser? entre tus piernas, correcto. La tengo que cantar, si no, no me doy Bien, bien, cuenta. cante. Y Wosito cree que hace tiempo vive en una carcasa. ¿A dónde te propone ir a quemar? No, ni idea. A la Vamos. terraza. A la terraza. Pero subió con los piojos en pistolas a cantar. Ayer por vino- Bueno, no favor. significa que a mí, que lo que esté ahí no significa que a mí me guste. Pero por Que la favor. entiendo, la respeto. la mamá de vos. Pará, sí, muy impresionante. Métanse en YouTube a ver la performance de Maya Mónaco. Maya Mónaco. La mamá de Hugo. Spinetta pregunta, ¿cómo puede cambiar este mundo de locos? ¿Y qué más, Ana? No sé. Si me... Como la veía toda el flaco, La verdad que en esa, Y Fachi. incorrecto. Pensá en damas gratis. Tú bailas de minifalda. Qué risa que me da. Porque se te ve. ¿Qué prenda íntima? Porque se te ve. Y la tanga. Y esa te gusta. Y esa la bailé mucho tiempo. Vamos con una de elegante. Su gato no le da, entonces me llama y voy. Y pide que le haga qué cosa. Que le haga de todo, algo así. Sí, ¿eh? todo. Ojo que van tres. Los tipitos pusieron Se velas. mudó elegante, le mandamos un gran abrazo. Sí, Lo bancamos. y la novia se hizo un retoque en la cara. Bueno, Fue eso no lo sé. Pero fue una noticia que salió. Ah, no lo sé. Sé que se mudó. no voy a hacer. Bueno, hoy Muy se linda. retocan Muy linda. jóvenes. Los tipitos pusieron velas, paño rojo, crucifijo y ¿qué otra cosa? En la canción Brujería. Rojo, crucifijo. Ristra de repetí? Ristra de pero no. Perdón. Ana, ¿qué pedían Ana Belén y Víctor Manuel al contrario de lo que pide Greenpeace? Este disco lo tenían todos los padres. Ay, me mataste. ¿Cómo? Ana Belén, ¿y quién? Y Y Víctor Manuel. Manuel. Ni un apellido. Mirá quién habla. Martín. Bueno, contaminame te pedían. ¿Qué negás? Contaminame. Emilce, buenas tardes. Decía María Elena Walsh que había una vez una vaca. ¿En qué quebrada? De Mahuaca. Claro que sí. Dice Serrat, soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino y tengo alma de qué cosa. Tengo alma de... Ay, Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero. marinero. Correcto, le hizo un notón una vez a Serrat. ¿Y qué es lo que le debe regalar todo caballero a una mujer como para invitarla a bailar el ritmo como es?
¿Cómo es ahora? Que quiero bailar, pero Pimpollo, no puedo. Pimpollo te lo quiero regalar. 4, 5, 6, no le alcanza. Por los 2 medios puntos de Nacho. Qué bien, Nacho, con esos medios puntos. Excelente. Bueno, Ana, aprendimos Muchas gracias. a quererte. Te bancamos. Un beso enorme. Suerte. Un abrazo, chao, chao. Gracias. Chao, chao. Wow. Mirá que presenta entra el huesito por la ventana. Me vuelvo a la... Vení. Vení que estamos al aire. Y este es el final más deseado para un programa. Se sienta o se para en nuestra mesa de trabajo. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Y yo soy Alejo Martín. Oh, Alejo Martín con nosotros. Un aplauso espontáneo que surge. Aplaudan. Bueno, podría sacar alguna de las canciones, pero ya estamos sobre el final del Yo creo que sabe del más de la programa. mitad de las canciones. Sí, claramente. O más que nuestro amigo el pescador. El primer sobre. No, el ganador es Nacho. No, para mí es Alejo. De Boulogne, no, bueno, pero no contestó ninguna prácticamente, así que Marcelo de la Plata con 3 unidades, Ana con 6 unidades. Miran cómo festeja Nacho, quien está planeando de Boulogne a Mar del Plata qué hacer con su helado de una alta volta. Suena la radio. Suena el verano. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. En estas fiestas, descubrí los mejores regalos en Farmaplus. Hasta el 31 de diciembre, aprovecha 10% de descuento más 3 cuotas sin interés en fragancias. Farmaplus, farmacias y perfumería. Encontranos también en farmaplus.com.ar. Farmaplus, ayudamos a cuidarte. Si hay QR, cualquier QR, paga desde App Macro con Modo. Ahora, la manera más práctica de pagar donde y cuando quieras con QR es desde App Macro con Modo. Conoce más en macro.com.ar/QR Macro. Macro, cerca, siempre. Cartera de consumo y comercial, solo para pagos con débito en cuenta. Pasó en Urbana Play 104.3. De acá en más. Roberto Rivero es director de ejecutivo de la Federación Argentina de Empresas del Autotransporte de Cargas. Hay un sinnúmero de transportes que se dedican a llevar mercadería de hasta 50 kilos o menos que no manejan productos postales. Entonces, con buen criterio, en ese momento salió una resolución, que es la resolución 3. Sí. Y dijo, che, quedan excluidos de la inscripción aquellos transportistas de mercaderías o cargas, aún cuando lleven mercaderías que pesen menos 50 kilos o menos, sí. Claro, que no revisten el carácter de actividad postal. De acá en más. Con María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Felicitaciones, has logrado tu mejor marca. Detecto que quieres parar. ¿Por qué no sigues 1 kilómetro más? Así se hace. Aunque sea una app, me vas a hacer emocionar. Si vos no parás, Rexona tampoco. Nuevo Rexona 72 horas. Protección superior para que nada te detenga. Rexona no te abandona. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Todos somos héroes anónimos. Estamos vacunando contra el COVID-19 a las niñas y niños de entre 3 y 11 años, porque mientras más seamos los vacunados, más cerca vamos a estar de salir. Si querés más información, entra en argentina.gov.ar/vacuna COVID. La vacunación es la salida. Es buena para vos, es buena para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light, porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que 2. Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. Llegaron las cajas navideñas a Supermayorista Vital. Amplia variedad, stock asegurado y el mejor precio del mercado. El reconocimiento que tus empleados se merecen. Con el ahorro que tu empresa necesita. Solicita las tuyas ingresando a nuestra web www.vital.com.ar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
Vimo y Visa te traen una promo que no se te puede escapar. Del 1 al 31 de diciembre, pagando con QR desde la app, tenés 1.000 pesos de reintegro más 5% de descuento en Action Energy. Si no querés que se te escape, decile al playero, pago con Vimo y Visa, bajate Vimo ahora y ahorra en Action Energy y en cientos de comercios más. Para más información consulta en www.vimo.com.ar. Billetera móvil SAQUI 30 71 70 29 85 9. La barra en 247 Cava. Ahorrá más con los beneficios de Club Personal. Aprovechamos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. ¡Opa! Dijo Gus. ¡Opa! Dijo Tito. Es la nueva Andes Origen IPA Roja. Dese un gustito. Buenas a todos, soy Roberto y estamos transmitiendo en vivo desde el evento del año. Una idea brillante de Naranja X para meter todas las juntadas de fin de año en una, con los del laburo, los del gimnasio y mucho más. En agradecimiento va este chivo, señor locutor. Naranja ahora es Naranja X y este fin de año tenés hasta un 35% off y 12 cuotas cero interés con tu tarjeta de siempre en moda, electro, celulares y juguetes. Conocé más en naranjax.com/fiestas. Costo financiero total 0%. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Logré abrazar el mundo todo. Pasar. Logré abrazar el mundo todo. Dale, logré abrazar. De 13 a 17, todo pasa. Logré vencer las decepciones. Logré abrazar el mundo todo. Y una vez más se demuestra la teoría de la radio, exorcizando demonios, curándonos de todo mal, con un niño y su mirada tierna e inocente desde la puerta de nuestra terraza al espacio radial. Estamos felices de haber volcado una vez más nuestro fastidio, nuestra furia, nuestra bronquita al aire para poder redimirnos y transformarlo en esta alegría final. Invito a los oyentes de Todo Pasa a que hoy a la noche, quizás mientras están en la cama con la tele, chequeen YouTube y vayan a buscar la apertura de hoy de Todo Pasa para ver a un Matías Martín. No hace falta. Un Matías Martín único. Gran incorporación de Chini, un aire fresco a este calor y fastidio de Matata y Bronquita. Bronquita entra en la volteada Yo hoy estuve por costumbre, porque hoy no Estuvo muy estuviste tranquila. mal. La verdad que hoy te la llevaste toda vos, la bronca. No. Yo no hice nada hoy. Simplemente manifesté que es la peor semana del año. Estuvimos de acuerdo con Eso Juan. estamos totalmente de acuerdo. Clemente faltó porque AstraZeneca se posó sobre su cuerpo y lo dejó out. Lo poseyó. La cuerpa de Clemente Mañana está tocada. ya va a estar bien. Mañana va a estar bien, pero se va a tomar un recreo en el medio Matías, del ponle programa. un freno. Va a ir a salvar el Hablamos mundo. y Va a ir le a salvar el dije, mundo un rato. Sí, se va a poner la capa. ¿Cómo es salvarlo un rato y después vuelve? Mañana te lo contamos. Hoy no podemos adelantar nada. Pero bueno, ya está confirmado que Clemente vuelve mañana. ¿Mañana ITP de mí? Mañana ITP, ¿Último del año? último del año. Se te bajan todo, Juan. Es No. increíble. Me voy de vacaciones. Esto es culpa y esto tuya. se pudre. Te vas de Juan vacaciones Clark y se crees va. que se termina. Leo Gávez dijo, esta es la última. No, ¿qué es la última? Pará. No, No, terminó pero el yo año. lo consensué con el productor general. ¿Qué te dijo el productor general? Que es bravo. Dijo ¿Qué te dijo? Contame. Que no me acuerdo. No, me dijo, no, el 29 no, 22 el último. Bueno, 22 es mañana, ¿o no? Claro, es el último. Bueno, Hoy es el está último día, ¿no, hecho, Chini? está También. listo. Está Sí, listo. yo, Juan, Se va. después tenemos que Tenemos que hablar. tenemos que hablar. Se va a retirar. Juan, Bueno, ¿sentís que te estamos decepcionando? No, yo lo único soltando la que mano. confirmo nuevamente que la semana que viene hay programa. hay programa la semana que viene, hay programa en enero, nos iremos turnando claro. con viajes, vacaciones y parates. Así ¿Y que mañana también hay programa? mañana hay programa a la 1 del mediodía. Gracias, Chini, gracias por ustedes. bancarte y copártela. Digo, por bancártela y coparte en sumarte acá a este bondi. Hermoso. Gracias. Gracias, No, Emi, por venir. Muchas gracias. No, gracias a Gracias, vos. Juan. Gracias a vos, Mati. Matías. Y gracias a Seba, Julieta y Sebastián y Pablo que están en el DOT. Así Exacto. que nos despedimos hasta mañana a la 1 de la tarde. Chau. UrbanaPlayFM.com, YouTube. Spotify. Reviví los